El día de hoy yo les voy a presentar el tema del panorama mundial de la conducta suicida, pues en este curso que están llevando de prevención del suicidio en el primer de atención. Yo soy Julieta Bermúdez Gómez, soy psiquiatra, egresé del Instituto Nacional de Psiquiatría y ahorita trabajo en un área del instituto que justo se dedica a atender el primer nivel de atención en salud mental, que es el CESAMAC, que es el Centro de Salud Mental y Adicciones en la Comunidad, y estamos localizados en el Centro Histórico. Para empezar, algunas definiciones de qué es la conducta suicida. Elegí este término porque es un término amplio, que engloba varias cosas. Engloba desde la ideación suicida, la planeación y los intentos de suicidio y, por supuesto, el suicidio. La ideación suicida son pensamientos acerca de terminar con la vida, ya sea de forma activa o pasiva, ¿no? Algunas veces cuesta un poco clasificar, por ejemplo, estas acciones o pensamientos que tienen que ver con atentar contra la vida, pero que la persona no los describe de esa manera, como por ejemplo, una persona con diabetes que deja de tomar sus medicamentos, ¿no? Pues claramente es algo que pone en riesgo su vida, ¿no? Y podría ser ese tipo de pensamientos o de acciones una conducta suicida pasiva. Un intento de suicidio se define como conductas de autolesión con la intención de morir. Y vamos a empezar con algunos datos relevantes de la conducta suicida a nivel mundial. Cada año se calcula o se estima que mueren 703.000 personas por suicidio en el mundo. Es importante recordar que esta cifra no es exacta, ¿no? Puede ser que está subestimado. ¿Por qué? Porque hay países en donde el registro de la conducta suicida no es tan fidedigno, ¿no? Por ejemplo, países donde todavía se consideran delitos, ¿no? Los intentos de suicidio. Sí puede ser que eso reduzca la clasificación, o países que no tienen un sistema de registro pues adecuado, formalizado, pues también puede ser que sea una cifra mucho mayor que la reportada. Una de cada 100 muertes en el 2019 fue por suicidio, que también es una estimación. El 77% ocurren en países de bajos a medianos ingresos, por eso este temor, ¿no?, de la OMS, que es quien lleva estas estimaciones, de que es una cifra menor a la real. Se considera que es la cuarta causa de muerte en personas entre 15 a 29 años, lo que pues es bastante grave porque pues son personas muy jóvenes, ¿no?, con todo su futuro productivo, ¿no?, en adelante, incluyen adolescentes y adultos jóvenes. Se estima que por cada suicidio hay 20 intentos. Esta cifra es la más difícil de calcular, justo por lo que les comentaba de estas dificultades. Asociado a intentos previos, se han encontrado problemas de salud mental, específicamente depresión, pero no solamente trastornos mentales, ¿no? Muchas veces tenemos la idea de que únicamente en personas con un diagnóstico o un trastorno mental definido ocurre esto, ¿no? En muchas ocasiones se debe a momentos de crisis, ¿no? En personas que no tenemos ningún trastorno de salud mental, pero sí estamos pasando por alguna situación difícil y no vemos alguna salida, también eso aumenta la incidencia. También se asocia a violencia, ¿no? Violencia intrafamiliar es un factor muy importante en zonas de guerra, por ejemplo, en grupos que experimentan discriminación, desde mujeres, por ejemplo, la violencia de género es un factor de riesgo muy importante para este grupo. También miembros del colectivo LGBT, también es un grupo que enfrenta discriminación, migración, que verán más adelante en otra ponencia cuando hablen de factores de riesgo. Bueno, en cuanto a los números, la tasa de incidencia por cada 100.000 habitantes, aquí vemos un mapa, ¿no?, donde se incluyen todos los países en donde se tiene registro más o menos de cuántos suicidios ocurren por cada 100.000 personas, y está ajustado por la edad, ¿no? Por esto que les comentaba, que la incidencia varía de acuerdo a la edad de las personas. Entonces, globalmente se estima que la incidencia es de 9 personas por cada 100.000 habitantes, pero si se pueden notar en el mapa, hay diferencias importantes entre países. Aquí el rojo más oscuro, como vino, es donde la incidencia es mucho más alta. Entonces vemos varios países, pues en Europa, principalmente Rusia, ¿no?, es el que tiene una incidencia más alta. En América, Guyana, Suriname son los que tienen la incidencia más alta, son generalmente el número 2 a nivel mundial, entonces es muy alta. Y a nivel mundial el que tiene la incidencia más alta es Lesoto, un país en Sudáfrica, que pueden ver que está alrededor, en la punta del continente africano, que es donde tiene la incidencia más alta. México reportan varias cifras, pero más o menos se fijan entre el 5 y el 9, ¿no?, entre la incidencia. Entonces no somos de los países con un gran número, sin embargo, pues es relevante. En cuanto a la proporción hombre-mujer, pues sabemos que la regla como general es que los hombres tienen una mayor incidencia de estas conductas. Globalmente, o sea, si vemos el escenario mundial, más o menos hay un 2.3 veces más que hombres tienen suicidios con respecto a las mujeres, ¿no? Pero varía igual de país a país. Lo que están viendo ahora es igual en los colores más oscuros, donde la diferencia es más alta, o sea, hay muchos más hombres por cada mujer en cuestión de suicidios. En estos países donde está más oscuro, entre más claro es donde la diferencia se acerca al 1, ¿no?, que por cada hombre hay una mujer. Entonces, se observan en México, que está en color como anaranjado, que tienen una tasa entre el 3 al 4, ¿no?, de por cada 4 hombres hay un suicidio de una mujer, más o menos así es la distribución en México. Ahora, algo que es muy importante, que lo mencionaba en la diapositiva de los datos relevantes, es que la mayoría de los suicidios, como pueden ver en la gráfica, en los anaranjados, ¿no?, es por grupo de edad, ¿no?, y la barra naranja, la sección naranja, corresponde a los países de ingresos bajos y medianos, ¿no? Si se fijan, es la mayoría de toda la barra, ejemplificando que efectivamente es la mayoría en donde ocurren los suicidios. Esto es importante, en parte porque la mayoría de las personas viven, o sea, la mayor cantidad de población viven en este tipo de países, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Algo también a considerar es que, por ejemplo, el suicidio en adolescentes, casi el 90% ocurren igual en países de bajos y medianos recursos, pero también es donde vive el 90% de los adolescentes, ¿no? Países de altos recursos tienen mucho menos población de este tipo, tienen población más envejecida, y eso también es considerable. También es importante esta parte porque ahí está la mayor parte de la población, es donde ocurre la mayor cantidad de suicidios por cada 100.000 habitantes, pero la limitante de esos países es que en varios pues son situaciones de guerra, situaciones políticas inestables, ¿no?, que impiden hacer como buenas estrategias de prevención, también económicas es difícil, ¿no? Entonces hace el panorama un poco más complicado. A lo largo del tiempo, la OMS nos muestra qué ha pasado con las tasas de suicidio desde el 2000 al 2019, que es lo último que ellos tienen datos, y lo que se ve, ven en cada línea de color por región, ¿no? En la global, que es la línea amarilla, pueden observar que claramente hay una tendencia a la baja. Entonces, en estos últimos 20 años ha disminuido la tasa de suicidios en un 36%, que es bastante bueno, ¿no? Lo preocupante es que para nuestra región, que es la de las Américas, lo que hemos visto es un incremento, ¿no?, que es la línea naranja, y se ve claramente que ha subido en un 17%, ¿no?, lo que significa que nos alejamos un poquito de la meta, ¿no?, que es reducir y eliminar el suicidio como una causa de muerte, ¿no? Ahora, quise presentarles cómo es el enfoque mundial de prevención de suicidio, porque esto es algo que la OMS ofrece, ¿no?, como una guía para los demás países, para que podamos, pues, básicamente crear estrategias para disminuir la incidencia, ¿no? Tienen este programa que se llama Vivir la Vida, ¿no?
es con acrónimos, ¿no? Que quedan mejor en inglés, que fue como el diseño, pero lo adaptaron al español. Ellos se basan como en fundamentos transversales, o sea, la base que recomiendan que debe tener todo programa de prevención y en estrategias que ahorita voy a comentar. Entonces, lo que ellos pues postulan, ¿no? Que es muy importante, es que en toda estrategia pública de prevención de suicidio se tenga un programa de análisis de la situación, o sea, sí tiene que haber un registro, investigación, ¿no? De qué tan seguido, cuáles son los métodos que se utilizan en un país, ¿no? Tiene que haber colaboración multisectorial. Esto se refiere específicamente a nosotros como empleados, pues incluso de gobierno o también personal de salud, no podemos actuar solos, ¿no? O sea, no podemos reducir la incidencia de suicidio solo mediante estrategias enfocadas a la salud, ¿no? Necesitamos colaboración de otros escenarios de gobierno. Ofrecen como varios ejemplos, les voy a dar uno. En Irlanda, algo que se utilizó para mejorar el registro de las conductas y también aumentar, pues, qué tanto tenían acceso a tratamiento, fue despenalizar los intentos de suicidio, ¿no? Y eso, pues, es algo que se tiene que hacer por la vía penal, ¿no? Que no compete a la salud, pero que sí mejora y reduce el estigma, que también tiene un impacto en la prevención, ¿no? Sensibilización y promoción, que yo creo que es muy claro, ¿no? Que tiene el objetivo de reducir el estigma de la salud mental, de tener, pues, crisis y de pedir ayuda. Desarrollo de las capacidades, se refiere como más hacia capacidades pues, de los sistemas para proveer pues, tratamientos, mejoras, ¿no? que puedan ayudar, financiamiento, yo creo que sí es muy claro, y un programa de vigilancia, monitoreo y evaluación. Es muy difícil empezar un programa de prevención de suicidio si no se plantea monitorearlo, ¿no? Después de cierto tiempo y verificar que las estrategias estén funcionando. En cuanto a las estrategias o intervenciones clave, ¿no? que propone la OMS, que ya saben, ¿no? que tienen un impacto positivo en disminuir la incidencia, son estas 4, básicamente. La primera, que es limitar el acceso a los medios de suicidio. Ahí dan ciertas cosas que son muy importantes. Que se prefiere, ¿no? que esto, o sea, yo hacer políticas o estrategias que quiten un medio de suicidio, es importante que yo tome en cuenta, tiene que ser un método de alta letalidad, ¿no? Porque si yo elimino el acceso a los de baja letalidad o media letalidad, es mucho más probable que las personas se vayan a otro de alta letalidad, ¿no? Entonces la idea es que no tengo que reducir nada más el acceso a los de alta letalidad, ¿no? Un ejemplo muy claro es el caso de los organofosforados, ¿no? Que son los plaguicidas que utilizan pues en los cultivos, ¿no? Lo que se hizo en algunos países, el ejemplo que ellos dan más claro es en Sri Lanka, en donde tenían, para que se den una idea, el 20% de todos los suicidios a nivel mundial, o sea, una quinta parte, es por plaguicidas, ¿no? Entonces es bastante alto y de bastante impacto. Entonces lo que hicieron fue prohibir el uso de los de alta letalidad, ¿no? O sea, los que son más tóxicos en la agricultura de Sri Lanka, y eso disminuye la probabilidad de que mueran las personas. Aún sigue habiendo intentos, ¿no? Pero como los disponibles en el mercado son de menor letalidad, pues da más oportunidad a que estas personas se salven, tengan tratamiento y disminuya la tasa al final. Eso es un gran ejemplo de esta colaboración multisectorial, ¿no? Porque eso involucra, pues, Departamento de Agricultura, ¿no? Y no solo es la parte de la salud. La segunda intervención, que trata de interactuar con los medios de comunicación para que reporten de forma responsable las conductas suicidas, es un punto muy importante, ¿no? Yo creo que se los van a comentar en alguna ponencia, pero es muy reconocido el efecto que se llama el efecto Werther, que es esto del contagio de los suicidios, que tiene que ver con la manera en que se reportan los medios, ¿no? Cuando se sensacionaliza mucho y se romantiza en la idea del suicidio, ¿no? Y se dan detalles de los métodos, eso aumenta la incidencia de forma temporal. Hay ejemplos de países, me parece que es Australia, que incluso crearon un premio de comunicación y periodismo a los mejores reportajes sobre el suicidio, y lo dan cada año, ¿no? También hay otros países que sancionan, ¿no? A los medios que reportan y no siguen como las guías por la OMS en su reportaje sobre casos de suicidio, y es algo que yo creo que en México estaría bastante bien, ¿no? Lo que sigue se trata de desarrollar actitudes para la vida de los jóvenes, porque ya vimos la incidencia donde es más alta, en qué grupo poblacional. Entonces, para lidiar con las crisis, se han hecho muchos a nivel mundial, muchos programas específicamente dirigidos a jóvenes, que ahorita vamos a ver uno en México. El detectar a tiempo a todas las personas afectadas pues implica varias cosas, ¿no? Tanto lo que les comentaba, reducir el estigma, como también hacer que la población conozca métodos para detectar el riesgo, pues mucho mejor, ¿no? Ahora, les voy a comentar un poquito cuáles son los esfuerzos que se hacen o se han hecho en México. Bueno, en el 2020 se registró una tasa de suicidio de 6 por cada 100.000 habitantes. El grupo poblacional más afectado, igual que a nivel mundial, lo que tenemos en nuestros registros es de 18 a 29 años. El programa, ¿no? de prevención de suicidio en México tiene estos objetivos que les van a sonar mucho a los de la OMS. El primero es establecer mecanismos de intervención intersectorial, ¿no? Que es exactamente la estrategia. Estrategias de prevención, estrategias de atención para personas con conducta suicida, estrategias de postvención, o sea, lo que hacemos después de que ocurre un suicidio, y de investigación. ¿Por qué son muy similares? Personas, ahorita les voy a enseñar el nombre del programa, pero personas que diseñaron el programa en México también trabajaron en el programa de la OMS, ¿no? Entonces sí están muy relacionados. El programa nacional, que es uno de los primeros, o el primero en Latinoamérica, es el PRONAPS, que es el Programa Nacional para la Prevención del Suicidio. Está a cargo de la CONASAMA, no es con nosotros, pero es con la comisión. Y ellos diseñaron este programa. Les comentaba que una de las estrategias tiene que ver con la atención a adolescentes. Con el Instituto Nacional de Pediatría lanzaron como pues esta línea, ¿no? que es el programa ESA, que básicamente va dirigido a niños y adolescentes, que se enfoca en detectar señales de alerta, ¿no? Enseñarles a pedir ayuda, básicamente. También dentro, y les invito a ver la página del PRONAPS, incluyen este cuadernillo, está bastante bien, son 52 páginas, ¿no? Ahí vienen todas las personas que están como involucrados en el programa del PRONAPS, y viene mucha desde información, ¿no? Desde también detectar ejercicios para detectar factores de riesgo, también viene información sobre los otros programas existentes, líneas de ayuda que también ahorita les compartiré, ¿no? Y me parece bastante bueno. También existen otros programas dentro del PRONAPS, como el Código 100. El Código 100 es un programa de los institutos de salud o de hospitales, pues, en donde, dependiendo el riesgo, o sea, si es ideación, si es intento, la letalidad del intento, el número de intentos, se clasifica a la persona de acuerdo al tipo de tratamiento que requiere, ¿no? También incluye algunas cosas como el plan de seguridad, que van a ver en otra ponencia, y honestamente desconozco si es algo que ya tiene como una aplicación bien establecida, porque la primera vez que lo escuché fue leyendo acerca del programa para esta ponencia, entonces no sé qué tanta aplicación tenga. Algo que sí conozco que se ha hecho y bastante esfuerzo en eso son en las brigadas comunitarias de salud mental. Lo que se pretende es ampliar el número de centros comunitarios de salud mental, o sea, descentralizar que toda persona que ocupe salud mental necesita ir a un hospital de tercer nivel. La idea es crear centros comunitarios y no solo de personal
de salud, también incluye personas no especializadas en salud mental, y sí se les da capacitación para que lo puedan detectar, es algo que también el instituto ha trabajado en ello, ¿no? Y se centra principalmente en detectar, manejar de inicio y derivar si es necesario, ¿no? También hay un programa de detección para médicos, que es básicamente un tamizaje que hacen en médicos internos y médicos residentes. La verdad es que está muy estructurado, pero no sé el impacto o qué tan estandarizado está. Les digo porque nosotros tenemos pasantes y no... bueno, no desconozco, no me han comentado que sigan esta clase de estrategias, porque el tamizaje es en línea, entonces quizás falta un poquito para establecerlo. Lo que sí, también el instituto tiene un programa de atención para personal de salud con riesgo suicida. Más o menos seguimos como la misma directriz. Se detecta en su lugar de origen, ¿no? Donde trabajan, o la persona acude directamente con nosotros, se les hace un tamizaje y a partir de ahí se les da como una atención prioritaria, ¿no? Porque son una población de mayor riesgo de suicidio. También, y muy probablemente ya lo han escuchado, otro programa asociado es el programa Salvemos Vidas, que es del Metro de la Ciudad de México. Pues ellos publican que desde el 2016 a la fecha se han atendido un total de 638 personas en riesgo. Se clasifican en riesgo los operativos, ¿no? Los guardias de seguridad que podemos ver en los andenes, sí están entrenados para detectar cualquier anomalía, ¿no? Y se los digo porque no me ha tocado afortunadamente tener que verlos en acción, pero sí me ha tocado de pacientes incluso que platican, ¿no? Como el solo pasarse como esta persona en la foto, ¿no? Que está más allá de la línea amarilla, es algo que están entrenados para detectar. Si ven a alguien llorando o en una discusión o que se ve visiblemente alterado, están entrenados para detectarlos, ¿no? En el año pasado, por ejemplo, ellos reportan que realizaron 84 contenciones, ¿no? O sea, de personas en crisis en el metro. La mitad ingresó a un programa de tratamiento, o sea, la mitad se derivó a atención psicológica, psiquiátrica y salud mental, y un 10% más ya la tenía, ¿no? Entonces, un 60% pues no está nada mal. Bueno, finalmente les dejo, por si les es de utilidad, las líneas de ayuda que publica justamente el PRONAPS. Todas están en la parte de atención para jóvenes, ¿no? Entonces también niños jóvenes pueden llamar a estas líneas. La primera es del Consejo Ciudadano y también incluye un chat y ese es el número. La segunda más conocida porque en eso yo creo que han visto anuncios, ¿no? Y publicidad de la línea de la vida, ¿no? También en el programa de adicciones la promocionan bastante. En mi experiencia, los pacientes que han llamado sí reciben buena atención, ¿no? Y generalmente los derivan a atención. También crean un expediente individual como de la persona, o sea, si le proporcionan los datos van creando un expediente, entonces saben cuándo han llamado más de una vez, lo que también es importante. Por parte del programa específicamente para niños y adolescentes está este WhatsApp que es de contacto joven y ese es el número donde también pueden pedir ayuda. Entonces, eso sería todo. Hola a todos, soy el doctor Gabriel Ahumada Curiel, soy médico psiquiatra y neuropsiquiatra formado en el Instituto Nacional de Psiquiatría. Voy a compartir con ustedes este tema que es las bases biológicas del suicidio. Es una plática que afortunadamente he tenido la oportunidad de dar desde el 2017 en este curso más o menos, y esto derivado de que, bueno, es un tema de mi interés. Hice mi tesis de especialidad relacionada justamente a genética y suicidio. Y bueno, nada más les platico rápidamente de mí. Ya les comenté dónde me formé. Trabajé como médico adscrito en el Hospital Regional de Tlalnepantla de ICEMIM durante aproximadamente 2 años como médico adscrito del servicio de psiquiatría. Posteriormente trabajé igualmente un tiempo como médico adscrito del servicio de hospitalización y atención psiquiátrica continua de este instituto, y actualmente me dedico únicamente a la práctica privada. Ya para entrar de fondo como tal en el tema, vamos a pautar estos 3 objetivos primordiales, que va a ser identificar y reconocer los factores biológicos relacionados a la conducta y al fenómeno de la conducta suicida en general. Vamos a conocer también, lo voy a hablar muy escuetamente o lo más sintetizado posible respecto a todos los hallazgos que hay en la investigación científica relacionados a toda la neurobiología de la conducta suicida. Y aquí sí quiero ser muy claro. En realidad, prácticamente cada diapositiva podríamos sacar una plática completa, pero bueno, tratamos de sintetizar aquí la información más relevante, la información que ha sido más consistente a lo largo de la investigación que se ha realizado durante varios años. Y para finalizar, vamos a tener también como un objetivo primordial entender que el concepto de la conducta suicida o este constructo es un fenómeno bastante complejo. No podríamos tampoco decir, y no es mi intención decir, que únicamente se refiere o estamos hablando de situaciones biológicas. Obviamente aquí estamos hablando de una interacción con la mayor parte de los trastornos mentales, pero este es un ejemplo muy claro de cómo hay esta interacción entre el ambiente, entre factores estresantes externos y la vulnerabilidad biológica de algunos individuos, ¿no? que se traduce en este caso en caer en algo del espectro del constructo de la conducta suicida. Entonces, estos van a ser los 3 objetivos primordiales. Insisto, tratar de resumir la información lo más posible. Es un mundo de información. Incluso podría decir que por ahí hay algunos datos que tal vez faltan poner, pero por motivos de tiempo pues habría que hacerlo de esta forma. Y para entrar a esto, hay que hablar también de los distintos modelos explicativos. Por ahí, en alguna de las referencias que vamos a ver a lo largo de la presentación, hay una serie de artículos de la revista Lancet Psychiatry en los cuales se hizo una serie de 3 artículos con los 3 enfoques distintos de cómo se investiga la conducta suicida. Tenemos uno que habla precisamente de la parte neurobiológica, otro que habla de las teorías psicológicas alrededor de la conducta suicida y otro que habla un poco más como del impacto que ha tenido ese estudio, digamos, sobre el fenómeno de la conducta suicida. Para empezar a hablar de esto, vamos a hablar del modelo que me parece más entendible o más aterrizable al que nosotros vemos en la consulta o con nuestros pacientes, que es hablar de este modelo que se conoce como diátesis estrés. Acá se referencia a esto, como podemos ver justamente en la parte de la diapositiva del lado izquierdo, vamos a tener la diátesis que hace referencia a esta vulnerabilidad biológica. ¿Qué factores o qué sistemas están implicados en esta vulnerabilidad biológica? Lo vamos a ir desglosando a lo largo de la plática, pero tiene que ver con el hipotálamo hipófisis adrenal, este sistema de respuesta al estrés que genera cortisol y una respuesta fisiológica, pero que en algunos casos, cuando
está desmedida provoca ciertos problemas, igualmente así en sistemas monoaminérgicos, en poliaminas, cómo esto va a modificar la expresión de genes, la función de algunos genes y cómo da esto como resultado la presencia de trastornos psiquiátricos. Recordemos, y seguramente ya lo vieron en alguna de las pláticas previas, un 90% de las ocasiones podríamos presumir de un mayor porcentaje, pero la información que tenemos es al menos un 90% de los casos de suicidio se relacionan con algún trastorno mental. Entonces, sí es un foco importante. De ese 90%, aproximadamente 60-70% se debe a un trastorno afectivo, es decir, un trastorno del ánimo, depresión, trastorno bipolar, etc. Y su interacción con este otro factor, que obviamente también tiene su relación para el desarrollo de trastornos psiquiátricos, es el estrés y el trauma, que son situaciones ambientales o situaciones en la vida y en la cotidianidad, lastimosamente en muchos casos, que tienen una implicación también en la biología. Sabemos, hay un fenómeno, o hay cambios que se llaman cambios epigenéticos, que justamente son estos cambios en expresión de genes dados por factores ambientales. Y el estrés y el trauma, primordialmente en etapas tempranas, en la niñez, la presencia de abuso, etcétera, son factores muy importantes a nivel de estrés para que en conjunción con la vulnerabilidad biológica se pueda dar el desarrollo de trastornos psiquiátricos, esto aumentar la capacidad de la conducta suicida que tiene una persona. No, algunas personas tienen más vulnerabilidad que otras, algunas requieren con mayor presencia de factores estresantes a nivel externo, y esto puede acabar en como tal la realización de un acto suicida. Y aquí vamos a tener igualmente como una interacción entre otros factores que pueden ser una consecuencia de este tipo de fenómenos, que es la pérdida del sentido de pertenencia y también la carga que se percibe por las mismas enfermedades mentales. Entonces, este es el modelo de diátesis de estrés, no es el único, pero es uno de los más importantes que se ha intentado utilizar para la conducta suicida. Por otro lado, tenemos un modelo un poquito más complejo, pero si nos ponemos a revisar poco a poco y casilla, digamos, por casilla, ya estoy sonando medio político, pero si nos ponemos a revisar cada parte de este diagrama, lo que estamos viendo es más o menos lo mismo del modelo pasado, pero un poquito más desglosado. Vemos cómo hay algunos factores que son distales o predisponentes, que podemos estar hablando justamente de esta parte de la diátesis de cada persona, en combinación sí con factores de adversidad en etapas tempranas, también los factores igualmente de antecedentes familiares. Sabemos que para la conducta suicida uno de los primordiales factores de riesgo es la presencia de un familiar en primer grado que haya fallecido por suicidio. Esto como genera cambios epigenéticos, igualmente cómo modifica esto, cómo va desarrollando algunas características del carácter de la personalidad y conforma la personalidad aunada a la parte del temperamento. Y igualmente esto cómo va generando algunas manifestaciones como puede ser ansiedad intensa, irritabilidad, impulsividad, que son igualmente rasgos de personalidad que se saben están relacionados con la conducta suicida. Y esto tiene un impacto directo justamente en las personas ya con factores proximales o precipitantes, como puede ser como tal un trastorno mental, algunas otras modificaciones genéticas, eventos traumáticos, ¿no? Ahorita finalmente una persona que haya sido expuesta, que estuvo hospitalizada por COVID, una persona que ha estado expuesta a una situación de violencia también puede tener un evento traumático reciente y esto desencadenar también síntomas depresivos en este caso, y que si no recibe tratamiento termine en una ideación suicida, si no recibe nuevamente intervención, llegar a una conducta suicida, ¿no? O por ahí intentos suicidas, hasta terminar en los casos infortunados en que se cometen como tal suicidio, ¿no? Y en estos factores, tanto predisponentes como precipitantes, vamos a tener igualmente algunos otros factores que van a mediar, como puede ser también el aislamiento social, ¿no? Este tema tan marcado durante la pandemia, problemas socioeconómicos, muchos cambios en la estructura social. Estamos hablando ahí más como de factores externos, pero insisto, entender que esto es una interacción y que son factores que pueden desencadenar, si no hay una pronta intervención, si no hay un pronto reconocimiento, en que una persona pueda cometer suicidio. Y por eso es tan afortunado que ustedes estén aprendiendo respecto a este tan importante tema, porque es algo que si nos dedicamos a la salud, desgraciadamente seguramente en algún punto van a tener contacto con esto. Hablando ya como tal de la neurobiología, ¿por dónde podemos empezar? Y para eso vamos a utilizar este esquema. Hay distintos sistemas, hay distintas formas en las que se ha investigado la conducta suicida. Estos, digamos, que son los más importantes o los que tienen más tiempo proporcionándonos información respecto a la conducta suicida. Vamos a empezar con los estudios en genética, posteriormente vamos a hablar justamente como de los sistemas monoaminérgicos, de su relación como tal con la conducta suicida, de los hallazgos más representativos, y aquí quiero aprovechar para decirlo, son hallazgos que no podemos atribuir a depresión, a trastorno bipolar, es decir, no son de los trastornos mentales. Lo que les puse aquí son hallazgos específicos, haciendo comparaciones en personas a lo mejor sí con depresión, pero aquellas que han tenido intentos suicidas versus no, aquellas que fallecieron por suicidio versus no. Y así, con todas las diapositivas que veamos respecto a esto. Igualmente, y aquí no quise ahondar mucho porque la información es muchísimo más extensa respecto a la implicación de la guía, que es como todo este sistema de sostén y de soporte y de defensa para las neuronas, ¿no? En el sistema nervioso central, el eje hipotálamo hipófisis adrenal, y también algunos sistemas de señalización a nivel interno de la neurona, ¿no? Sabemos que a nivel celular, del cuerpo de la neurona, del soma de la neurona, hay una serie de cascadas de segundos mensajeros, de sustancias que generan que se expresen algunos genes, y también hay algunos hallazgos muy importantes relacionados a esto. Y de esto únicamente me voy a detener en este último tema con el tema de algunos hallazgos en microarreglos, primordialmente a nivel de GABA, ¿no? Aquí vamos a tener un mix como de información, y para terminar primordialmente con el tema de neurocircuitos, ¿no? Muchas veces tenemos este tema en psiquiatría, que a veces como no tenemos una anomalía, una alteración morfológica, es decir, en la estructura del cerebro que pueda ser observable en un estudio de imagen, muchas personas descartan los trastornos mentales. La realidad es que actualmente sabemos que el problema está en los circuitos, en el cableado, en el cómo se hicieron las conexiones, y de eso también tenemos información relacionada a la conducta suicida. Hablando de los estudios genéticos, sabemos que hay un fenómeno que se llama agregación familiar. Esto que hace referencia, en una familia hay más casos de los que yo esperaría encontrar por la prevalencia misma del el cuadro clínico que estoy investigando. Es decir, en una familia se presenta 2, 3, 4 veces más que lo que debería de presentarse por azar en la población general. Espero que quede claro ese término. Y se sabe, insisto, que la conducta suicida cumple con este tema de la agregación familiar. Por eso es que es un factor de riesgo tan relevante el tener un familiar en primer grado haya fallecido por suicidio. Y por otro lado tenemos los estudios en gemelos, que son estudios complejos de realizar, ¿no? Pero que también nos han arrojado información respecto a que hay algunos factores genéticos que se relacionan probablemente con el desarrollo de la conducta suicida. Se habla que hay una concordancia, es decir, que un gemelo, cuando vienen del mismo saco, ¿no? Cuando son monocigóticos, tienen mayor riesgo de presentar conducta suicida en comparación con gemelos que vienen de distintos sacos, ¿no? Básicamente, y cuál es la relevancia de esto, que obviamente sabemos que los monocigóticos, es decir, los que vienen de un solo saco, comparten más información genética, que son prácticamente idénticos, casi idénticos, ¿no? Igualmente hay estudios de asociación genética, y esto aquí hablar específicamente, que es justamente un poco lo que trabaja en mi tesis de especialidad, que es vinculados a fenotipos de riesgo, lo que les decía en una diapositiva previa. Hablar de impulsividad, de
agresividad, de alto neuroticismo, se puede relacionar o no con ciertas alteraciones genéticas, ¿no? Ciertos polimorfismos que son expresiones distintas o variantes de la expresión de un gen, ¿no? Y que se ha detectado que algunas expresiones o polimorfismos contienen más riesgo y es lo que tenemos a través de los estudios genéticos, ¿no? Primordialmente a través de un factor que se llama una proteína que se llama BDNF, o factor neurotrófico derivado del cerebro. Es uno de las proteínas que más se hablan a nivel de la conducta suicida. Con esto vamos a pasar justamente, insisto, es un gran resumen respecto a los estudios en neuroquímica, las aminas. Vamos a empezar con esta imagen que a mí siempre me encanta poner. Y lo que estamos viendo aquí es una microfotografía de una sección del cerebro en las cuales hay una alta densidad de células o de neuronas serotoninérgicas, porque vamos a empezar a hablar de la serotonina. Entonces, aquí lo que tenemos es justamente esta imagen que compara un núcleo que se llama el núcleo dorsal del RAFE, que es un núcleo sumamente serotoninérgico, sumamente enriquecido de neuronas serotoninérgicas. Del lado A tenemos el cómo se debería ver un cerebro normal, es decir, es que es un paciente que falleció por una causa distinta, que no tuvo un trastorno mental y que no falleció por suicidio. Y en la imagen B tenemos un paciente que falleció por suicidio y en los cuales estamos viendo que hay una mayor captación del material que utilizan, que fue como un anticuerpo monoclonal específico para triptofanohidroxilasa, que es la enzima que genera la serotonina. Entonces se marcaron mucho más. Aquí lo que estamos viendo es un fenómeno de compensación que hace el sistema nervioso central a nivel de este núcleo. Insisto, es un núcleo muy serotoninérgico. Para compensar que en otras regiones cerebrales, que vamos a ver más adelante, hay una disminución en la actividad, y aquí quiero ser muy claro, en la actividad, no es en la presencia o en la cantidad de serotonina, que es como una idea errónea que se ha manejado, que incluso recientemente ha habido ahí como mala información respecto a eso, respecto a la teoría de serotonina en depresión y su invalidez. Eso es algo que ya sabemos desde hace mucho tiempo y les digo, hay que entender que hay una cuestión de adaptación. El cuerpo o el cerebro, en este caso el sistema nervioso, intenta compensar un mal funcionamiento en la serotonina, e insisto, en conducta suicida. Esto es algo que también hemos representado en este núcleo. El cuerpo intentó compensar, intentó marcar, o hay una mayor presencia de neuronas serotoninérgicas tratando de compensar la disminución de receptores en otras áreas del cerebro que vamos a ver más adelante. Hablando de la serotonina, primero tenemos que repasar las funciones más sencillas y más básicas de la serotonina, que tiene que ver justamente con inhibición de impulsos. Entonces, si vemos que hay ciertas regiones, como vamos a ver aquí en la región prefrontal ventromedial, que es una área encargada de control de impulsos, si no está funcionando bien la serotonina, vamos a tener un mal control de impulsos y con esto conlleva a que esa persona pudiera tener más riesgo de conducta suicida. Igualmente, control de la conducta agresiva, igualmente la regulación del ciclo sueño-vigilia. Esas son, digamos, las funciones más básicas y más sencillas de la serotonina. Es más complejo, pero esas son, digamos, a nivel del sistema nervioso, las básicas. ¿Qué hallazgos tenemos en la conducta suicida? Se sabe, y ahí sí, que en el líquido cefalorraquídeo, que es el LSR, hay un metabolito, es decir, un producto de cuando se deshace o se metaboliza la serotonina, hay una disminución. ¿Por qué? Porque digamos que como se está lanzando y recibiendo la serotonina, las neuronas funcionan como un pitcher y un catcher. Hay una disminución en esa comunicación y eso provoca que se degrade menos la serotonina y por ende su producto metabólico también se ha encontrado disminuido. Esto ha provocado o se sabe que provoca ciertos fenómenos de compensación, mecanismos de compensación. Hay una regulación a la alta de receptores 5HT1A y 5HT2A en el receptor postsináptico en la corteza prefrontal. Y aquí quiero que se queden con este dato bien importante. La región más asociada cerebral a conducta suicida son estas alteraciones, también una menor captación del transportador de serotonina a nivel de la corteza prefrontal ventromedial. Ese es el área como de mayor interés y específico, un poquito más específica hacia la conducta suicida. E igualmente, otro de los hallazgos que sí es compartido con la depresión en general es que se encuentra la variante corta del gen transportador de serotonina con mayor frecuencia en las personas que han cometido suicidio, pero también, y aquí recalco, es un hallazgo que también es compartido con la depresión en general. Tener la variante corta del gen transportador de serotonina se asocia con mayor riesgo de depresión, depresiones graves y en este caso también con mayor riesgo de conducta suicida. Y eso lo vamos a terminar de ver aquí en este diagrama. Aquí lo que estamos viendo son distintas regiones del cerebro. Si alcanzan a ver, tenemos algunas líneas pintadas en azul, otras pintadas en negro, y las líneas pintadas en azul hacen referencias a conexiones o vías primordialmente serotoninérgicas que se saben afectadas y afectadas en la conducta suicida. Aquí volvemos a ver este núcleo que les enseñaba en una imagen de la diapositiva previa, del núcleo dorsal del RAFE, un núcleo totalmente serotoninérgico y cómo tiene conexión con, sí, regiones prefrontales dorsolaterales, pero, insisto, esta que nos importa mucho, que es la porción medial, la que lleva el control de impulsos, la que lleva el control también como de no hacer cosas sin pensar en la consecuencia, ¿no? Ahí podemos encontrarlo. Y algunas otras series de conexiones corticales, ¿no? Como de distintas regiones del cerebro, que también igualmente se pueden llegar a ver alteradas en la conducta suicida. Hablando ahora de la epinefrina y norepinefrina, igualmente les puse primero las funciones habituales, que es la respuesta al estrés, también está muy vinculada a la respuesta al estrés, a la atención, a la memoria, igualmente implicación en el ciclo sueño-vigilia, en la toma de decisiones. También cuando hay hiperactividad podemos estar hablando de algún correlato de malfuncionamiento del actuar de la epinefrina y norepinefrina. Y también otro tema muy importante que permite la comunicación con células ideales, a estas células que les decía que son de sostén para el sistema nervioso. En la conducta suicida, igualmente, o lo que más se ha encontrado son algunos fenómenos de compensación. Hay una mayor densidad de receptores alfa-2 adrenérgicos en hipotálamo, ¿no? Que es un centro, un núcleo bien importante que regula muchísimas funciones del cerebro, desde la sed, desde el apetito, hasta también algunas cuestiones de conexiones de estructuras o áreas corticales o muy superiores en el desarrollo del sistema nervioso central, con estructuras también como más antiguas, filogenéticamente más relacionadas a esta parte de regulación de emociones, etcétera. Y la corteza prefrontal, hay mayor acoplamiento de receptores beta adrenérgicos en la corteza prefrontal en general y una menor cantidad de receptores beta en estudios post-mortem, ¿no? Estos son igualmente, y aquí sí, hallazgos específicos para la noradrenalina. ¿Cuál es su relación con la conducta suicida? Se ha visto que el mal funcionamiento de la liberación de noradrenalina o la depresión en los niveles de noradrenalina, uno va a provocar que la persona esté más letárgica, más lenta, cueste trabajo más poner atención, estar reactivo a los estímulos, y si a esto le agregamos algunos otros factores, vamos a tener un mayor impacto en el lanzamiento, digámoslo así, de la noradrenalina, y esto, la traducción clínica la podríamos ver en el contexto de una persona con conducta suicida, con algún fenómeno del complejo de la conducta suicida, con desesperanza o pesimismo, que sabemos que también son factores de riesgo muy importantes para la conducta suicida. Y esto es, digamos, como el aterrizaje de cómo implica, o qué implica, mejor dicho, estos cambios a nivel de la conducta suicida. Pasamos hacia la dopamina, ¿no? Tenemos ahí varias conexiones y varias vías importantes que todos salen de esta área del cerebro o de los núcleos más importantes dopaminérgicos, que es el área tegmental ventral, la sustancia nigra, como tiene proyecciones nuevamente a regiones prefrontales, ventromediales, al lóbulo frontal en general, también algunos núcleos del sistema estriado, igual por ahí no se ve, pero también en regulación de prolactina tiene una función muy importante la dopamina. Sabemos que la dopamina inhibe la secreción de prolactina, ¿no? Entonces también en esa vía infundibular es bien importante la acción dopaminérgica. Y
en la conducta suicida igualmente ha tenido algunos hallazgos, primordialmente en la vía mesolímbica. La vía mesolímbica es una vía que se encarga de la motivación, igualmente de la regulación emocional, de la regulación del estado de ánimo también, de la intención de hacer cosas. Y lo que se ha visto en estos pacientes es que esta transmisión en esta vía mesolímbica hay una transmisión disminuida. Igualmente hay una disminución en el transporte de dopamina, es decir, hay menos disponibilidad de la dopamina y esto provoca que también la persona tenga ciertas manifestaciones clínicas y aumenta la expresión específicamente de receptores D2 y D3 en la amígdala. La amígdala, esto como un mecanismo compensatorio, recordemos que la amígdala también es un centro y un núcleo bien importante para el tema de los trastornos afectivos. Habitualmente en la depresión tiene una hiperactividad, ¿no? La amígdala, y esto provoca que las señales de la corteza que habitualmente hacen que baje esa hiperactividad no se presenten y la consecuencia es justamente como esta percepción de miedo constante, de irritabilidad también puede llegar a suceder por esta hiperactividad amigdalina y digamos como mecanismo compensatorio intenta haber una mayor presencia de receptores de este nivel y esto es algo que se ha encontrado en igualmente la conducta suicida. Eso es en cuanto a los hallazgos más importantes. Aquí ya no dio tiempo de poner algo de glutamato, de GABA, pero también son sustancias que cada vez se conocen con mayor implicación en la conducta suicida y que a nivel de unos estudios que sean de microarreglos han sido incluso de los hallazgos un poquito más consistentes. Si les interesa con más de esta información, chequen las bibliografías, se les envió también un par de materiales para que puedan revisar la información. Ahí viene la mayor parte de lo que están en estas diapositivas, por si quieren profundizar un poquito más. Vamos a pasar a hablar del estudio de sistemas y aquí se viene una imagen bastante compleja. Se más compleja de lo que en realidad es. Aquí lo que estamos viendo es una neurona presináptica y aquí tenemos la membrana presináptica, es decir, es el pitcher, ¿no? Y de este otro lado tenemos a la neurona que podemos decir como la receptora, la que va a recibir, en este caso, los neurotransmisores, cómo funciona, este es el transportador de serotonina, y bueno, acá estaría, y esto es lo que provoca obviamente que haya una recaptación de la serotonina y que se pueda volver a ingresar en la neurona presináptica para volver a ser lanzada y ser captada por algún receptor a nivel de la neurona postsináptica, ¿no? Aquí este FLX hace referencia a la fluoxetina, un antidepresivo que ya tenemos desde hace muchos años y que se sabe que sí inhibe la recaptación de serotonina para que haya más serotonina en la neurona sináptica, que pueda haber mayor utilización a nivel de la neurona postsináptica, pero algo que no se conocía hasta hace algunos años es que los antidepresivos también a largo plazo, que tiene que ver incluso más con su efecto terapéutico en la depresión, modulan muchos factores de crecimiento, de neuroplasticidad y de literalmente la vida de la neurona. No es nada más como este mecanismo de regulación serotonínico. Se sabe que a través de los mecanismos, los antidepresivos, porque esto no es específico únicamente para la fluoxetina, se modula la producción, por ejemplo, de este factor que les decía hace ratito, el factor neurotrópico derivado del cerebro, se desencadena a nivel intracelular una serie de segundos mensajeros, y en este caso, por ejemplo, vamos a ver aquí el ciclo de la glucógeno-sintasa 3, ¿no? Que está implicada en la supervivencia de la célula, pero también por otro lado vamos a tener que BDNF tiene que ver, insisto, con proliferación a través de esta otra vía, ¿no? De CREA, que tiene que ver igualmente con la plasticidad neuronal, con la proliferación, con la secreción de mayor factor neurotrófico, y esta es una forma un poquito más compleja en la cual actúan los antidepresivos. ¿Qué es lo que pasa en la conducta suicida? Este tipo de proteínas encargadas de la supervivencia neuronal están disminuidas. Esto que provoca que la neurona está mucho más susceptible a cortisol, que ahorita vamos a ver justamente qué hace el cortisol. El cortisol es muy bueno mientras está controlado. Si se descontrola el cortisol o está elevado de una forma persistente, empieza a generar daños a nivel neuronal en áreas como hipocampo, que es un área también muy sensible al cortisol, y empieza a haber una disminución en este tipo de factores, y esto conlleva también a que la persona pueda tener un mayor riesgo de conducta suicida o de fallecer por suicidio. Y justamente esto me sirve para hablar o para dar pie a esta siguiente diapositiva, que es frente al eje hipotálamo hipófisis adrenal. Vamos a tener aquí un lado que es del lado izquierdo de su diapositiva, o de la diapositiva es el funcionamiento normal. Vemos aquí la presencia de los receptores, ¿no? Para el glucocorticoides, y esto como provoca que hay una cascada y una regulación misma de este circuito. Y del lado derecho, cuando no hay receptores, se mantiene elevado el tono de esta comunicación porque, digamos, el hipocampo dice, pues no me está llegando suficiente cortisol, entonces no hay bronca, hay que seguir lanzando cortisol, ¿no? Y esto provoca, lo triste de esto es que solamente hay pocos receptores, no es que haya poco cortisol, y el resto de las neuronas que están en esta parte del hipocampo sí se ven afectadas por la presencia de cortisol. Entonces, lo que vemos igualmente en las personas con mayor frecuencia, en personas con riesgo de conducta suicida, es que este sistema está hiperactivo, incluso hay niveles de cortisol elevados, o podríamos encontrar niveles de cortisol elevados. En pruebas de endocrinología hay una prueba que se utiliza con dexametasona para ver qué tanta respuesta hay. Si nosotros aplicamos dexametasona, tendrían que bajar los niveles de cortisol en respuesta por un buen funcionamiento de este sistema. Lo que vemos en estos pacientes es que no hay esta regulación a la baja de los niveles de cortisol, pero esto está dado por una presencia disminuida de receptores de cortisol, ¿no? Entonces, esta presencia de cortisol daña al resto de la neurona y esto tiene que ver, insisto, con una menor presencia de factores neurotróficos, muerte celular. Si se van muriendo las neuronas, esto haría pensar que la persona va a estar más deprimida, si está deprimida, con mayores déficits cognitivos, ¿no? Porque se van a ir afectando. Si estamos hablando de hipocampo, hipocampo es un área que tiene que ver también en algunas regiones con la consolidación de memoria, este tipo de funciones. Entonces, pensemos en ese contexto en cómo puede ir sufriendo cambios una persona con algún trastorno mental y que aparte tenga factores de riesgo para conducta suicida. Lo que les decía, la activación sostenida tiene un efecto detrimental en las neuronas hipocampales, insisto, es un área sumamente sensible al cortisol. La prueba de secreción con dexametasona es normal, esto ya se los comenté, y básicamente lo que vamos a encontrar, insisto, es una expresión baja de receptores para cortisol, y eso genera que se mantengan elevados y que nos esté dañando la estructura ahí sí, ¿no? La estructura y la densidad neuronal en esta región tan importante, porque el hipocampo también está muy implicado y es parte del sistema límbico y parte de la regulación afectiva, ¿no? Eso es, digamos, como lo más relevante en torno a los estudios de sistemas, estudios de señalización intracelular, que fue el primer esquema que les mostraba, y los estudios a futuro, que vamos a hablar únicamente como estos estudios estructurales y funcionales. Aquí hay información respecto a distintas áreas. Insisto, y quiero recordarles que el área que se ha visto más implicada en la conducta suicida es la corteza prefrontal ventromedial. Acotado eso, les voy a hablar de algunos hallazgos en otras áreas. Ha habido también, o se sabe que hay cambios en la corteza orbitofrontal, que esta sí tiene que ver igualmente también con un tema de control de impulsos, en la corteza prefrontal dorsolateral, ustedes disculpen, se me traba la lengua, dorsolateral, que esta es una área que también se encarga mucho de la organización de actividades, de la planeación, ¿no? De las funciones ejecutivas, ¿no? Es un área muy relacionada a las funciones ejecutivas, a la anticipación, toda esa cuestión, ¿no? Entonces también es entendible que, como lo veíamos en ese diagrama de los circuitos serotoninérgicos y las conexiones no tan serotoninérgicas, hay otras áreas también implicadas en la conducta suicida que se pueden ver a lo mejor secundariamente alteradas en estos pacientes, ¿no?
En pruebas neuropsicológicas se sabe que la toma de decisiones, la resolución de problemas o la afluencia verbal son funciones específicamente alteradas en pacientes con antecedentes de intentos suicidas, pues sí, digamos, al hacer el análisis retrospectivo de un paciente que falleció por suicidio, resulta que se encontraron más este tipo de alteraciones. Y algo que también es importante, y haciendo como el match y la conjunción de estos hallazgos, es que son pacientes que muchas veces cuentan de una sensibilidad específica a la desaprobación social, ¿no? Como hipersensibles a esta desaprobación social, que tiene que ver un poquito con esta hiperactivación amigdalina, la selección de recompensa inmediata por esta alteración en vías dopaminérgicas. Entonces buscan la recompensa inmediata porque les cuesta mucho sentir placer por otras vías o porque está ahí medio alterado los sistemas, y una pobre planeación, que en algunos casos eso nos ayuda porque nos da pie a que podamos hacer intervenciones, porque a lo mejor hicieron una planeación suicida ahí que faltaron elementos afortunadamente y les permite sobrevivir el intento, pero bueno, finalmente hay que hacer una intervención para que mejore el paciente y se quite la ideación suicida, la planeación y todo mejor, ¿no? Y también este tipo de funciones. Y en resumen, justamente de este tipo de hallazgos, tenemos esta diapositiva que nos habla justamente como de los hallazgos a nivel de estudios de imagen funcional. Aquí lo que hacemos lo que hacen los neuroradiólogos en este tipo de estudios de investigación es inyectar un tipo de sustancia que me mida qué tanta actividad hay en ciertas regiones. Se hace la evaluación en pacientes que han tenido antecedentes de intentos suicidas versus aquellos en los que no, con diagnósticos como tal de trastornos mentales, y pautan aquí ciertas diferencias primordialmente en activación metabólica de ciertas regiones, que son las que estamos viendo aquí marcadas. Ahí vienen igualmente los estudios, si ustedes gustan revisar alguno como más específico. Es un poquito más complejo, por eso no me quise meter a profundidad aquí, porque cuestión de tiempo igualmente no da mucha oportunidad, pero si quieren revisar alguno con mayor interés, lo pueden revisar. Básicamente algunos hacen referencia justamente a este efecto deleterio a largo plazo de la presencia de cortisol, una disminución en la densidad neuronal, etcétera, y en otros casos del funcionamiento metabólico, ¿no? A través de emisiones por actividad de glucosa y de marcadores para glucosa. Entonces, si gustan revisarlo, ahí vienen las mismas referencias en cada uno de los cuadros. En resumen, ya para terminar y no pasarme tanto del tiempo, aquí nuevamente entender que esto es una interacción y vamos a tener que factores o eventos adversos en etapas tempranas o situaciones de estrés van a modificar, si por ejemplo la expresión del eje hipotálamo hipófisis adrenal, esto va a ver si se mantiene y si no se regula una respuesta alterada de cortisol. Esto se va a conjuntar con todas estas alteraciones a nivel de aminas, de poliaminas, de los sistemas serotoninérgicos, noradrenérgicos, dopaminérgicos, GABAérgicos, glutamatérgicos, como esto desencadena que una persona pueda tener más ansiedad. La ansiedad no es mala cuando está todo el tiempo, cuando me genera problemas, cuando me impide hacer cosas, ahí sí la ansiedad ya me está padre y ya me está generando disfunción. Entonces hay un aumento de ansiedad, hay un aumento de impulsividad, hay un impedimento para las funciones cognitivas habituales. Esto me impide tener una integración social adecuada, esto aumenta mis síntomas depresivos y esto puede desencadenar lastimosamente en algo perteneciente al espectro de la conducta suicida. Por otro lado, vamos a tener estos otros elementos que también son importantes y que igualmente por cuestiones de aportar la información con más consistente ya no pudimos hablar, pero la neuroinflamación, la inflamación en general se sabe que está sumamente implicada a los trastornos de salud mental. Igualmente hay por ahí información interesante respecto al metabolismo lipídico, ¿no? Y cómo pudiese estar relacionado con la conducta suicida. Pero, insisto, entender que esto es una interacción que algunas personas pueden tener un poquito de mayor vulnerabilidad a nivel biológico y necesitan menor cantidad de estresores para desencadenar un trastorno mental, o en este caso la conducta suicida, y viceversa, ¿no? Habrá personas que biológicamente hablarán por ahí, la doctora Monroy seguramente, la resiliencia, tienen muchos factores de resiliencia, entonces necesitan muchos factores externos que puedan comerse esa función para que pueda desarrollar un trastorno mental o para que pueda presentar la conducta suicida, pero entender que de todos modos, de alguna u otra forma, todos estamos en riesgo de padecer algún trastorno mental, de que si no haya una intervención podamos terminar en un tema de conducta suicida, pero realmente que no, pero entender que es un fenómeno al cual todos estamos expuestos, que es importante identificarlo y que tenemos que entender que es una interacción y que tenemos que hacer intervenciones a todos estos niveles. Nivel biológico, a lo mejor más en un tema farmacológico, ¿no? Igualmente psicoterapéutico, y de modificación de estilo de vida, de alimentación, de actividad física, etcétera, para que realmente nuestros pacientes puedan tener buen cauce en su evolución. Por mi parte sería todo. Eso creo que es la forma más importante de resumir este tema. Estos son mis datos. Si tienen alguna duda, con todo gusto me pueden mandar mensaje, me pueden mandar un mail, y podemos profundizar un poquito más. Si tienen alguna duda de lo que aquí presenté, igualmente con mucho gusto. Si quieren ampliar la bibliografía, igualmente con todo gusto. Espero que haya sido de su interés, que no les haya sido tedioso. Es un tema un poquito complicado, pero espero que haya sido información adecuada. Y muchas gracias por participar y nos estamos viendo en la sesión de preguntas. Saludos. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Mauricio Jacobo. Yo soy médico psiquiatra. Platicando un poquito acerca de mi trayectoria, soy médico psiquiatra por el Instituto Nacional de Psiquiatría. En ese mismo lugar hice una alta especialidad en identificación y manejo de los trastornos del espectro bipolar. Actualmente también me encuentro cursando una maestría en terapia cognitivo-conductual. Bienvenidos a esta plática. Bienvenidos también, pues me ha gustado que estén en este curso y agradecer a la doctora Brisa y al doctor Eric Maya por su invitación. Hoy vamos a hablar de un tema súper importante en este curso. El tema de trastornos afectivos y su relación con el suicidio llega a ser un punto fundamental de todo lo que ustedes van a estar viendo. Les voy a explicar el por qué. Me voy a detener exclusivamente en dos trastornos muy principales, que es la depresión y el trastorno bipolar. Tenemos un tiempo corto de la presentación, entonces quiero que se lleven como los puntos más importantes de estos dos trastornos, porque van a ser los más comunes y representan como los que llegan a ser el punto central del tratamiento para la prevención del suicidio, hablando de trastornos afectivos. Entonces vamos a comenzar. A manera de introducción, a lo mejor esto ya lo vieron, ya lo saben de pláticas pasadas, pero se estima que del 10 al 20% de la población humana sufre problemas de salud mental. Vemos que es un porcentaje bastante alto, ¿no? Y estos son estadísticas previas a pandemia. Sabemos que con la pandemia probablemente esto se ha incrementado, ¿no? Un cuarto de las personas que buscan atención médica primaria es debido a enfermedades mentales, especialmente el tema que vamos a tratar hoy, que son trastornos afectivos. Entonces, significa el 25% de las personas que llegan con nosotros, que llegan a la atención primaria, va a ser por un trastorno psiquiátrico. Entonces no podemos decir que no nos va a tocar verlo en algún momento. Seguramente a todos los que están ahorita aquí conectados ya les ha tocado alguna experiencia con un paciente que tiene algún trastorno psiquiátrico. Es bastante común y es por eso que cobra importancia esta plática y este curso. Los datos sugieren que alrededor del 90% de los suicidios ocurren entre personas que tienen enfermedades mentales. Entonces vemos que 9 de cada 10 personas que se suicidan van a tener un diagnóstico de un trastorno psiquiátrico. Estos trastornos mentales se sugieren como un factor independiente para cometer el suicidio, pero sin embargo también sabemos que la inmensa mayoría de las personas que tienen un trastorno mental, o sea, más del 98%,
no van a morir por suicidio. Entonces, estamos obligados a personas que tienen riesgo de suicida, que identificamos algún factor, a buscar algún trastorno mental, porque la gran mayoría va a presentar uno. Si no tratamos el trastorno mental, muy probablemente esa persona va a terminar en un desenlace que no queremos. Entonces, ¿por qué también es importante esta plática para todo el personal, incluido el personal de primer, segundo y tercer nivel de atención? Como ya les decía, a todos nos va a tocar, pero esta diapositiva también es muy importante, porque sabemos que las personas que se suicidan han tenido un contacto con su médico en los meses previos a que ocurra este desenlace. Aproximadamente el 50% de los que mueren por suicidio han visto a su médico de cabecera en los 3 meses previos a la muerte. Si nos vamos al mes anterior, el 40% de ellos ha visto a alguno de ustedes o a alguno de nosotros por cualquier situación, o incluso por una queja o algún malestar psiquiátrico. Y todavía más importante, el 20% de las personas que se suicidaron acudieron con su médico una semana antes de su muerte. Entonces es por eso que nosotros tenemos que poder identificar a este grupo, a esta población, porque son pacientes que nos están llegando y nos están llegando en un punto crítico también, en un punto donde podemos hacer y podemos aplicar medidas precautorias, medidas preventivas para evitar que estos pacientes se suiciden, porque como vemos va a ser muy común que nos lleguen meses o incluso semanas antes de que se suiciden. Hablando un poco de los trastornos afectivos, porque es importante eso, porque dedicamos una plática en particular a este tema. Sabemos que la mitad de los suicidios son por personas que tienen trastornos afectivos. Ya les decía que 9 de cada 10 personas tienen un trastorno psiquiátrico, pero la mitad de esos pacientes tienen un trastorno afectivo. Los trastornos afectivos son muchos, ¿no? Me voy a enfocar principalmente a estos dos grupos, porque son los más importantes. Cuando yo les hablo de depresión, me estoy refiriendo principalmente a trastornos depresivos, como el trastorno depresivo mayor y trastorno persistente. Y cuando hablo de trastorno bipolar, me estoy refiriendo de manera como global también al trastorno bipolar tipo 1 y tipo 2. Ya se hago distinciones, pues en su momento lo comentaré, pero para hablar el mismo idioma, a esto es a lo que me voy a estar refiriendo yo en esta plática. Entonces vemos cómo es que prácticamente la mitad de las personas que tienen un trastorno psiquiátrico que se suicidan va a ser por alguno de estos trastornos del afecto. Vamos a empezar entonces a hablar por el trastorno depresivo mayor. Sabemos que por estudios de autopsia psicológica nos han revelado que la depresión es el trastorno mental más común en las personas que mueren por suicidio. Ojo aquí, y quiero resaltar esta palabra que se llama común, ¿no? Porque esto es importante y voy a hacer una señalación posterior con el trastorno bipolar. Es el trastorno que más comúnmente vamos a encontrar en todas aquellas personas que se suicidan. Por eso es importante que ustedes conozcan qué cosas tenemos que identificar en nuestros pacientes, cuáles son los factores de riesgo para poder entonces intervenir de manera adecuada y evitar entonces el desenlace. ¿Por qué? Porque es la más común de todos. Sabemos que la mitad, hasta 2/3 de los casos, son por pacientes que tienen un trastorno depresivo. Entonces, lo que yo quiero que ustedes aprendan de esta plática específicamente son los factores de riesgo que uno tiene que saber en aquellos pacientes que nos llegan y que detectamos depresión. Estás en tu consultorio, detectas un paciente que tiene depresión o que tiene síntomas depresivos, entonces te voy a pedir que tengas muy en mente los siguientes factores que yo te voy a comentar para poder entonces ver si ese paciente está en riesgo o no de suicidarse. Vamos a empezar por estos factores. Estos factores de riesgo son específicos para los trastornos depresivos. Ya les mencionaba factores de riesgo general para el suicidio, pero estos son para pacientes que les llegan con depresión. Hay factores que afectan el umbral de comportamiento suicida. Esto quiere decir que son factores que le llamamos como de riesgo base. Son factores que como que nos mandan al paciente por el caminito de suicidio, por así decirlo. No es como que esto lo detona, pero que mucho de esto los va acercando, les va dando un pasito más hacia allá, ¿no? Primero son factores demográficos individuales. Vemos que lo primero es que ser del sexo masculino, pues es un factor que ya te da un pasito más hacia allá, ¿no? Las edades también como extremas, ya sea una edad joven o un adulto mayor. El antecedente de un intento suicida, lo pongo en evita porque probablemente también ya se los comentaron, pero el que alguien tenga un antecedente de un intento suicida es el factor de riesgo más importante y es el factor de riesgo que más hay que tener que más hay que considerar para este tipo de pacientes. Es el que más nos predice también que este paciente se va a suicidar. Sabemos también entonces que antecedentes familiares de intentos de suicida también afectan a nuestros pacientes. El aislamiento también es otro de aquellos factores que nos empuja un poquito más por ese camino y este sobre todo cobró mucha importancia en estos últimos 2 años. Había factores pues, que en realidad dentro de todo no controlábamos, ¿no? Y de repente llega la pandemia y nos pone otro factor más. Nos encierran a todos en la casa, dejamos de hacer nuestras actividades, dejamos de ver a las personas que normalmente estábamos viendo. Y entonces, de por sí ya vengo cargando con otro tipo de factores que puedan estar ahí. Este cobró mucha importancia en estos últimos años. Por lo tanto, eso también es un factor a considerar en su evaluación. Ahorita también, qué tanto esa persona sigue aislada o no, qué tanto está viendo entonces a sus familiares, a sus amigos, qué tanto pudo retomar también sus actividades cotidianas. Otro factor demográfico es una enfermedad física crónica. Pacientes que tienen enfermedades, diabetes, hipertensión o que enfermedades que incluso les van llevando complicaciones. Esto también es otro pasito más hacia lo que puede ser un factor de riesgo del suicidio de una persona deprimida, porque personas con una enfermedad física muy probablemente derivada de la misma van a tener una depresión. Algo también aquí pues, que se ha visto es que la muerte de un padre antes de los 11 años también es un factor importante a considerar. Entonces también siempre pregunten en su historia clínica antecedentes psiquiátricos. Familiares que tengan algún trastorno mental, familiares que tengan algún problema con sustancias, familiares que sean suicidados o la muerte de alguno de los padres también durante la infancia o adolescencia. Otro de los factores importantes es pues, personas que han tenido algún tipo de abuso sexual o abuso físico también durante la infancia. Les voy a comentar por qué más adelante. Ahora, si nos vamos a factores sintomáticos del trastorno depresivo mayor, que también nos acercan más hacia el camino del suicidio. Hablando de síntomas, estos son los síntomas de un paciente que está deprimido, que nosotros también tienes que poner atención. Pacientes que tienen desesperanza, ya no tengo nada por qué vivir, ya cumplí todo lo que yo tenía que cumplir, yo ya viví lo que tenía que vivir, etcétera, etcétera. Ese tipo de discurso es común y eso es lo que es la desesperanza. Pacientes que tienen una baja autoestima, la anedonia, que quiere decir que estos pacientes ya no están disfrutando sus actividades como antes, ya no se interesan tanto por ellas, pero más que nada implica más el placer. Pacientes que tienen rigidez cognitiva, ¿no? Aquellos pacientes que tienen rigidez cognitiva tienen más problema para solucionar todo aquello o todas aquellas situaciones que se les van, obstáculos que se les van apareciendo. Tienen como un esquema de cómo tiene que ser todo, de cómo se debe resolver, y hay veces que con su esquema no da para resolver el problema. Entonces, este paciente es muy rígido y no es flexible a la manera de adaptarse, también va a tener un camino más hacia el suicidio. Rasgos impulsivos o agresivos de la personalidad. Que el paciente haya iniciado también en etapas tempranas con problemas de depresión, entonces también es importante identificar cuándo fue que empezó. Consumo de sustancias y un trastorno límite de la personalidad de manera comórbida. Hay otros factores, entonces también llamamos factores detonadores del suicidio. Estos ya son factores que si en ese momento se presentan, ¡pum!, pueden hacer que incluso sin que hubiera tantos factores de riesgo base,
estos factores por sí solos también nos pueden detonar, como su nombre lo dice, o pueden ocasionar que el paciente se suicide. ¿Cuáles son esos? Crisis financieras, sociales o familiares, pandemia, ¿no? Pacientes que en realidad no tenían algún problema grave, estaban deprimidos, pero no había algo como tal, llega la pandemia y nos detona entonces el suicidio. Exposición reciente al suicidio también es importante, ya sea por familiares conocidos o incluso el que tú puedas escuchar o ver a alguien que tú admiras, etcétera, etcétera. El suicidio se contagia, por si no sabían o por si no se los han comentado en pláticas previas. Hay algo que se llama efecto Werther, lo pueden buscar tal cual. Sería una novela de hace mucho tiempo que las personas que lo estaban leyendo, pues normalmente eso hizo que tuvieran un aumento en el número de personas que estaban suicidando. Hay estudios también de esta serie que se llama 13 razones por qué. Hay un estudio muy interesante en el que el tiempo en el que esa serie estuvo en Netflix o el tiempo en el que salió, se vio también que aumentó el número de suicidios en Estados Unidos. Entonces, el suicidio también se contagia. Y claramente tener una prueba de apoyo pues no nos ayuda y eso puede ser un detonante, ¿no? ¿Cuáles son los factores detonadores sintomáticos? La presencia de síntomas ansiosos, clave que nosotros busquemos en pacientes deprimidos, la presencia de síntomas ansiosos. Porque eso hace que el tratamiento no sea igual, no responda de la misma manera al paciente, y es un factor detonante para que estos pacientes intenten quitarse la vida. Que esté intoxicado en ese momento por sustancias, claramente presencia de síntomas psicóticos, también qué tan severo es el episodio, obviamente de mayor severidad, pues mayor riesgo. Y pacientes en posparto también es muy importante, es todo un tema, pero pacientes embarazadas y de posparto siempre que tengan depresión, son pacientes que tenemos que tener mucha observación, porque son pacientes que tienen mayor riesgo de suicidio y que también en algún punto son pacientes que pueden cambiar un diagnóstico de trastorno bipolar. Entonces son pacientes que tenemos que tener muy vigiladas si es que nos llegan con síntomas depresivos. Incluso puede haber en algún momento situaciones en que se ponga o que esté en peligro la vida del bebé. La correlación entre la depresión y el riesgo suicida todavía no se comprende de manera completa, ¿no? Les voy a platicar aquí entonces cuáles son algunas de las diferencias que se ha visto entre aquellos pacientes que están deprimidos y que se suicidan y aquellos que están deprimidos pero que no lo hacen. O sea, ¿por qué unos sí y por qué unos no? O sea, no hay una relación todavía como tal clara, pero sí sabemos que entonces los que se suicidan es porque hay un papel cinético de muchas variables, algunas de estas como la genética, factores estresantes exógenos y endógenos, el eje hipotálamo hipófisis adrenal, el sistema de respuesta al estrés, la epigenética, claramente sistemas de neurotransmisores y las neurotrofinas específicas. Vamos a hablar un poquito de cada uno. Vamos a hablar un poco de la genética. Sabemos entonces que hay estudios que sugieren estimaciones de la heredabilidad de la conducta suicida entre 30 y 55%. Y esto es un mayor riesgo de al menos 2 veces. Entonces, por eso es que es de suma importancia que en nuestra historia clínica nosotros evaluemos antecedentes en la familia, tanto de trastornos psiquiátricos como de conductas suicidas o de suicidio, porque sabemos que sí existe como tal una heredabilidad. Entonces, eso ya es un punto en contra del paciente, o es un punto de diferencia entre uno que no lo tiene, que está deprimido, y otro que sí. La evidencia epidemiológica sugiere que es probable que la herencia del suicidio sea algo independiente al trastorno depresivo, ¿sí? O sea, no necesita estar deprimido el paciente, por así decirlo, para que entonces esto de la herencia pues se cumpla o el riesgo sea mayor. Entonces, un paciente que tiene familiares con antecedentes de suicidio ya es un paciente que tiene un punto en contra, por así decirlo. Claramente no lo determina, pero sí es algo a considerar. Hablando del eje hipotálamo hipófisis adrenal, sabemos en general también que todos los pacientes deprimidos tienen un funcionamiento incrementado de este eje. Este eje está hiperfuncionante en todos los pacientes que tienen depresión, eso está bien comprobado. Pero lo que se ha visto también, y como les comentaba aquí, el principal sistema neuroendocrino involucrado en la regulación de la respuesta del cuerpo al estrés es este eje. Entonces, la depresión es un estrés constante, por eso este eje está funcionando de manera acelerada o de manera aumentada en todos los pacientes. Pero la diferencia con los pacientes que se suicidan, sabemos entonces que aquellos que tienen un trastorno de depresión mayor y que manifiestan una conducta suicida muestran un nivel elevado de hormona liberadora de corticotropina en el líquido cefalorraquídeo. Está más aumentada esta hormona en el líquido cefalorraquídeo en comparación con aquellos que no manifiestan una conducta suicida. También se ha visto que este tipo de pacientes tienen un aumento de peso de las glándulas suprarrenales e hipertrofia también adrenocortical. Y también sabemos que la no supresión de cortisol en respuesta a la prueba con dexametasona representa un fuerte predictor de comportamiento suicida en el trastorno depresivo mayor. Si bien no es una herramienta diagnóstica, sí es un predictor de conducta suicida. Entonces, esto también es muy importante. Este eje siempre va a estar hiperactivado en pacientes con depresión, pero tienen ciertas características aquellos que sí presentan conductas suicidas. Esto de la disfunción monominérgica últimamente ha estado como hubo mucha controversia por un artículo reciente. No nos vamos a meter a eso, pero sí les voy a platicar de algunas diferencias que se han visto en pacientes deprimidos que se han suicidado contra pacientes que no. Lo que sabemos respecto a las monoaminas es que hay una disminución de transportadores de serotonina en cortezas prefrontales, occipitales y tronco cerebral de sujetos afectados con trastorno depresivo mayor que se han suicidado. Y también lo que se ha visto es que hay una disminución de serotonina y su metabolito en líquido cefalorraquídeo también en aquellos pacientes que se han suicidado. Pues aquí no el tema no es si la serotonina está relacionada o no, que es como el tema que se ha debatido últimamente. Lo que sí se sabe es que a comparación con depresión, pacientes deprimidos que se suicidan con unos que no, es que hay una disminución de los transportadores y también de lo que es el neurotransmisor serotonina y su metabolito. El suicidio, en algunos estudios prospectivos se ha visto que el suicidio es 4.5 veces mayor para los sujetos con trastorno depresivo mayor, que tienen niveles bajos de metabolito de la serotonina en el líquido cefalorraquídeo en comparación con los sujetos que tienen niveles altos. Entonces, esto también, si bien todavía no es un biomarcador, se han encontrado ciertas diferencias entonces que nos pueden orientar hacia ese subgrupo o que podemos empezar a captar para entonces decir si este paciente pudiera tener un mayor riesgo de suicidio. Alguna otra cosa también que tiene papel científico es las neurotrofinas. ¿Qué son las neurotrofinas? Son proteínas reguladoras que lo que hacen es que promueven neuroplasticidad, la neurogénesis también en etapas adultas y también ayudan a la neurotransmisión. La neurotrofina, por excelencia, de las más importantes, es el factor neurotrófico derivado del cerebro. ¿Qué es lo que hemos visto en pacientes que se han suicidado, que tienen depresión? Que este factor que nos ayuda a todo esto que les comento está subexpresado. Esto porque ocurre una hipermetilación en situaciones estresantes. ¿Se acuerdan que les dije que todos los pacientes pues, que están deprimidos o están entonces en un constante estrés? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es la hipermetilación? O sea, la metilación es que un grupo de metilo llegue al ADN y se pegue. Eso hace que ese ADN se altere, por así decirlo, la expresión del gen. No altera el ADN, altera la expresión génica, apaga como tal el gen, por así decirlo. Entonces eso altera también la función del cuerpo. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces hay una hipermetilación, muchos grupos de metilos están pegando al ADN y lo están disminuyendo su expresión. Entonces eso altera la funcionalidad también de estos pacientes. Se ha visto entonces que este factor que nos ayuda a la neurotransmisión pues está subexpresado por culpa de esta hipermetilación que les comentaba. En cuanto a mediadores inflamatorios y de estrés oxidativo, también hemos visto que la depresión y los trastornos psiquiátricos en general tienen mucha relación con inflamación.
se ha visto que hay un desequilibrio. En aquellos pacientes que se han suicidado, existe un mayor desequilibrio en citocinas proinflamatorias, llamándose interleucina 1B, 2 y 6, esto frente a citocinas antiinflamatorias, que son la 4, la 8 y la 10. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que vemos en este subgrupo de pacientes con depresión y conducta suicida? Que tienen niveles aumentados de interleucina 6 y que también tienen niveles más bajos de interleucina 8, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan? La interleucina 6 es proinflamatoria, entonces hay más niveles de esta, y la 8 pues es antiinflamatoria. Entonces, ese desequilibrio se encuentra con más frecuencia en este subgrupo de pacientes. También hemos visto que el temperamento influye mucho. Los sujetos que tienen trastorno depresivo mayor y que intentan suicidarse muestran puntuaciones significativamente más altas en la evitación del daño. La evitación del daño es la tendencia a responder de manera intensa a estímulos adversos. Entonces, estos pacientes tienen puntuaciones más altas, responden de una manera mucho más intensa a cualquier tipo de estímulo que consideren adverso o que los dañe. Entonces, estos pacientes de entrada también tienen esta característica en cuanto a temperamento. Esta es una dimensión del temperamento altamente heredable y también está ligada al sistema serotoninérgico, que a su vez, como ya vimos, se ve alterado en la conducta suicida. Y ya por último también sabemos, y como les comentaba, incluso los factores de riesgo base, la adversidad en las primeras etapas de la vida también es algo que le agrega una piedrita más a aquellos pacientes que tienen depresión y que se suicidan. Porque es uno de los factores de riesgo más importantes para el intento suicida. No solamente por el hecho pues, de lo que vivieron, sino que también aumenta el riesgo de conducta suicida en el tiempo de vida de 2 a 5 veces. Les comentaba que no solo por lo que les tocó vivir, por los eventos estresantes a edades muy tempranas, y porque esto también puede generar episodios depresivos más tempranos, sino porque también tiene que ver con el estrés. Entonces, regresamos un poquito al paso que les decía. Estrés igual a mayor activación del eje hipotálamo hipófisis adrenal. Estrés igual a una subexpresión del BDNF, ¿no? Por una metilación del ADN. Entonces, fíjense, pacientes que están con estrés constante desde etapas muy tempranas, pues lo que genera es una mayor activación del eje hipotálamo hipófisis adrenal desde etapas muy tempranas y que también haya una hipermetilación del ADN desde etapas muy tempranas. Y esto genera falta de expresión génica y alteraciones también en la funcionalidad. Es por eso es una explicación un poco más científica en cuanto a adversidades en las primeras etapas de la vida. Me voy a ir con el trastorno bipolar. No voy a tener tanto, le pueden dar pausa y checar un poco los criterios, pero es importante que sepamos que el trastorno bipolar no es lo que comúnmente todo el mundo llama de manera coloquial el bipolar. No es un periodo bien definido del estado de ánimo elevado o irritable y también tiene un aumento de energía considerable, esto por lo menos una semana, ¿sí? Todos los días, casi todos. Se tienen que cumplir más criterios, 3 o más o 4 si solo el ánimo es irritable. Son personas que no solo tienen ánimo elevado, irritable y mucha energía, también tienen aumento de la autoestima, sentimientos de grandeza, no duermen y no se sienten cansados a pesar de no dormir, tienen verborrea, tienen el aumento de la velocidad del pensamiento, se distraen muy fácil, tienen un aumento de la actividad dirigida a objetivos, a veces ni siquiera objetivos como importantes, ¿no? Empiezan a mostrarse como más hipersexuales, empiezan a querer involucrarse en más actividades que a lo mejor en su momento no lo harían, ¿no? Empiezan a tener planes muy cuestionables, también voy a poner empresa, voy a hacer esto, empiezan a gastar tamén mucho dinero, ¿no? Se meten en conductas sexuales de riesgo, etcétera, etcétera. Esto es lo que es un episodio maníaco. No es lo que me enojé en la mañana contigo y en la tarde ya estoy bien y estoy feliz y otra vez en la noche me enojé, ¿no? La hipomanía, que es el trastorno bipolar tipo 2, es prácticamente lo mismo, pero en un menor grado y con una duración de 4 o menos días, es una semana. ¿Cuál es la epidemiología? La prevalencia es del 2.4, todos los tipos. El subsintomático es aquel que pues, no llega a cumplir los criterios de TDP1 o TDP2 y es el más común, con 1.4%. El TDP1 es del 0.6 y el TDP2 es del 0.4. ¿Por qué es importante la detección y el diagnóstico del trastorno bipolar? Porque incluso puse los criterios, porque necesitamos diagnosticarlo. Eso es súper importante. El diagnóstico correcto tarda hasta 10 años después de que empezaron los síntomas. Eso incluye mayor carga de enfermedad, eso incluye mayor tiempo siendo maltratado y mayor tiempo en el que el paciente está teniendo un deterioro en su funcionalidad. Entonces eso nos pone un panorama peor, nos da un peor pronóstico para estos pacientes. Imagínense 10 años con el diagnóstico incorrecto. El más erróneo diagnóstico incorrecto es que les digan que tienen depresión. Otro de los diagnósticos es que tiene esquizofrenia en el 30% de los pacientes. Y en otras ocasiones más bien está sobrediagnosticado. Pacientes con trastorno límite, con déficit de atención o que tienen consumo de sustancias, luego también nos llegan a etiquetar con este tipo de diagnósticos. Importante entonces que podamos detectar a estos pacientes para que puedan ser canalizados a una atención temprana y no nos enfrentemos a un panorama mucho más adverso en cuanto a su tratamiento. ¿Por qué también me detengo a hablar del trastorno bipolar? ¿No? Esta es la otra clave que les decía. Si bien la depresión es el trastorno mental más común que nosotros encontramos en pacientes que se suicidan, el trastorno bipolar es el que conlleva el mayor riesgo de suicidio en comparación con todos los demás. Una cosa es que uno sea más común, pero una otra cosa es que el otro sea el que tiene más riesgo. Entonces, el trastorno bipolar es el más riesgoso de todos. Apréndanse muy bien esta parte. 30 a 60 veces mayor el riesgo que la población en general. Los pacientes con trastorno bipolar pasan aproximadamente la mitad de su vida con síntomas, y no necesariamente síntomas como intensos, incluso síntomas residuales o subsindromáticos. Entonces, esto también agrega más carga en cuanto a cuestiones de intentos suicidas. Más de la mitad de los pacientes con trastorno bipolar que se suicidan no estaban recibiendo tratamiento en el momento de su muerte. Eso tiene mucho que ver también con la falta de un diagnóstico correcto. Entre el 10 al 15% de las personas con trastorno bipolar consuman el suicidio. Esto es más frecuentemente al inicio de la enfermedad, por muchas cuestiones, ¿no? Diagnóstico reciente, inicio de tratamiento, ajustes al mismo, adaptación a la vida, etcétera, etcétera. Entonces, son pacientes que en realidad sí tienen un riesgo alto de quitarse la vida y que también tenemos que poder canalizar de manera adecuada. ¿Cuál es la frecuencia de intentos suicidios entre personas con trastorno bipolar? Del 20% aproximadamente en trastorno bipolar tipo 1, bueno, 23 y 18, están un poquito como de la mano, ¿no? ¿Qué es entonces? ¿Por qué este es el trastorno que es el más riesgoso? Porque a comparación de algunos otros diagnósticos, incluso de la depresión, los métodos que utilizan son mucho más letales. Por eso este también tiene como esa particular de que es uno de los que tiene mayor riesgo. El 30% lo hace por ahorcamiento, aproximadamente del 25 al 30 autointoxicación, y aproximadamente el 15% lo que hacen es saltar. Se fijan que son métodos altamente letales, y es por eso que este también cobra mucha importancia. ¿Qué es lo que quiero que ustedes también sepan en cuanto a este diagnóstico? A lo mejor no tratarlo, pero sí puede identificar aquellas particularidades que hacen que los pacientes que tengan trastorno bipolar puedan presentar mayor intencionalidad suicida, ¿no? ¿Qué es lo que entonces un paciente bipolar? Entonces, si es un paciente que es de sexo femenino, incrementa más la probabilidad de intento suicida. Etapas otra vez extremas, edades tempranas o edades adultas, las edades adultas se asocian con una mayor letalidad de los intentos. Las minorías únicamente en etapas tempranas, el estado marital, que es estado civil, perdón, es soltero, divorciado o padre soltero. El inicio de la enfermedad, nuevamente, a etapas más tempranas, mayor carga de enfermedad y mayor probabilidad de suicidio. ¿Cuál es la polaridad? La polaridad de inicio del episodio. Sabemos que el trastorno bipolar se caracteriza por dos polaridades, depresión y manía, o hipomanía, si es el trastorno bipolar tipo 2. Si la polaridad de inicio es de depresión, entonces eso nos hace que incremente más una probabilidad de intento suicida, ¿no? La polaridad dominante significa en cuál de los dos pasa más tiempo. Si tiene más episodios de manía o depresión, si tiene más episodios depresivos,
Entonces eso también nos incrementa más la probabilidad de suicidio y la probabilidad del episodio actual. Ojo, hay veces que las personas se asustan por una manía, ¿no? Porque pues es muy ruidosa, muy disfuncional en muchas cosas, ¿no? Sí, claramente hay que tratarla, pero también no se nos olvide, o a veces lo que a nosotros nos preocupa también mucho es un paciente con trastorno bipolar deprimido, porque es en la depresión donde más intentos suicidas se hacen, no en la manía. Entonces un paciente deprimido a mí me asusta más a veces que un paciente con manía, porque sé que ese paciente tiene más probabilidad de poderse quitar la vida. Y todavía más aún si es un paciente que tiene episodios mixtos, que mixtos implica que tiene un poquito de los dos. A veces los pacientes deprimidos, pues sí tienen pensamientos de quitarse la vida, pero no tienen energía, no tienen ganas, no tienen como la motivación. Pero si hay un episodio mixto, entonces está deprimido, quiere quitarse la vida, pero también tiene energía, pero también tiene mayor activación. Entonces ese paciente tiene mucho riesgo de poder hacerlo. Como les decía, otras características, que tenga sistema circulador rápido, que tenga características mixtas, que tenga síntomas ansiosos nuevamente, la ansiedad aquí también es importante, ideación suicida, características atípicas, comorbilidades como consumo de sustancias, comodidades como trastornos de la conducta alimentaria. En cuanto a trastornos de personalidad, pues de clúster B. Otras cosas que también tenemos que interrogar aquí es, pues, familiares otra vez. Familiares que tengan trastorno bipolar, que tengan antecedentes de suicidio, que tengan un intento previo, que tengan obesidad temprana y, pues, nuevamente, que tenga otro tipo de problemas psicosociales, ¿no? Esto es importante y es como lo que nos puede decir en cuanto a que un paciente con trastorno bipolar puede no tener mayor probabilidad de quitarse la vida. También sabemos que hay diferencias o algunas diferencias en cuanto a este subgrupo de pacientes con TDP que se suicidan. Se ha demostrado un total de 16 genes que se expresan diferencialmente en un grupo de TDP suicida en comparación con los que no. Pues también genéticamente estos pacientes tienen algunas alteraciones, por así decirlo, o se han encontrado algunos SNP en estos pacientes a diferencia de otros. También sabemos que estos pacientes tienen una disminución del volumen de materia gris, específicamente en la corteza orbitofrontal, en la corteza parieto-occipital y en los ganglios nasales, ¿no? Entonces también existen diferencias en el grupo de pacientes con trastorno bipolar que se suicidan respecto a los que no. La descultivación del estabilizador del ánimo, que es su tratamiento, también resulta en un aumento de 16 veces la tasa de comportamiento suicida. No quiten tratamiento, por favor. Es importante, el trastorno bipolar solo se controla, no se cura. A veces el paciente ya pasó un episodio agudo y en la etapa de mantenimiento le quitamos medicamento o le quitamos todo el medicamento. No lo hagan, por favor. ¿Sí? Una descontinuación incrementa mucho una recaída y aumenta 16 veces la tasa de comportamiento suicida. Hemos visto que la farmacoterapia con la terapia interpersonal y de ritmos sociales reducen la tasa de intentos de suicidio también. Y hablando de manera general un poco en el tratamiento farmacológico, que bueno, ese es todo un tema aparte, también hay medicamentos que podemos utilizar en trastornos afectivos que nos ayudan un poco a disminuir la conducta suicida. Uno de ellos es el litio, usado principalmente en trastorno bipolar, medicamento gold estándar para el trastorno bipolar. Se asocia significativamente con un riesgo reducido de suicidio en comparación con placebo. Este medicamento lo hace no de manera como aguda, sino dar litio ayuda a que la conducta suicida se disminuya de manera como constante, por así decirlo. O sea, no es como que yo le doy, tiene ideación suicida, tómate una tableta de litio y se te va a bajar el riesgo de suicida. No, lo hace como a largo plazo. El que sí hemos visto que lo hacen de manera más aguda es la ketamina. La ketamina también se usa tanto para depresión bipolar como para depresión unipolar, con un alto riesgo de suicidio o para depresión resistente a tratamiento. ¿Sabes qué es lo que pasa con la ketamina? Es una infusión intravenosa. Tiene efectos antidepresivos y antisuicidas desde las primeras 24 horas. Aquí en México ya existen clínicas de ketamina, ya hay lugares que la están aplicando. Y también tenemos la estetamina, que es una presentación nasal. Entonces, tenemos ya opciones también que nos pueden quitar la conducta suicida de manera rápida. Es todo un tema, nada lo quiero decir de manera general para que sepan que también hay tratamientos medicamentos que pueden disminuir la conducta suicida. Y como conclusiones, quiero que se lleven esto. La depresión es un trastorno afectivo, es un factor de riesgo de suicidio, como ya les comentaba. La depresión es el trastorno afectivo más comúnmente en personas que se suicidan, pero el trastorno bipolar es más riesgoso. Es importante entonces identificar las características que presenta cada individuo. Tengo un paciente con depresión, un paciente con trastorno bipolar, identifica aquellas características de ese paciente y cuáles son las que te dicen que tiene una mayor probabilidad de poderse suicidar, ¿no? Como ya se les mencionaba, es como el objetivo que yo quiero que se lleven. O sea, lo que quiero que se lleven esta presentación es esas características que nos dicen que los pacientes pueden quitar la vida, porque les van a llegar. Y también lo importante es mejorar la detección de trastornos mentales y brindar tratamientos de manera efectiva en la atención primaria. Esto es crucial para reducir las tasas de suicidio. Recordamos, los pacientes llegan con su médico de cabecera y llegan con ideación suicida, o los pacientes que se suicidan un mes antes todavía del 20%. Entonces, no solo nos toca a los psiquiatras, por así decirlo, la chamba, nos toca a todos, porque esto ya es un tema de salud pública y es por eso que todos podemos ayudar a prevenir y todos podemos ayudar a hacer intervenciones que reduzcan entonces lo que es el suicidio. Muchas gracias. Si tienen algún comentario o alguna duda, pues también les dejo mi correo y cualquier cosa, pues también estoy a sus órdenes. Gracias. Buenos días, mi nombre es César Celada, soy médico psiquiatra con alta especialidad en tratamiento de los trastornos esquizofrénicos o en esquizofrenia. Actualmente estoy adscrito en la clínica de esquizofrenia aquí en el Instituto Nacional de Psiquiatría y hoy les voy a hablar de trastornos psicóticos y su relación con el suicidio. Hay una frase que comentó Bloyer, que decía que el síntoma esquizofrénico más grave es el ímpetu suicida, y esto justo es de lo que vamos a hablar el día de hoy y profundizaremos un poquito al respecto. Primero que nada, tenemos que darnos un panorama de lo que vamos a ir hablando poco a poco, que va a ser qué son los trastornos psicóticos, ¿no? Para colocarnos en un punto preciso. Los trastornos psicóticos pueden ser de diferentes tipos. Los primarios se catalogan como primer episodio psicótico, esquizofrenia, trastorno delirante, trastorno esquizoafectivo y trastorno bipolar. Estos trastornos tienen cada uno sus cualidades específicas que pueden ir consultando poco a poco en el DSM, pero lo que los diferencia de los primeros tres es el tiempo, la recurrencia y los síntomas centrales. En la esquizofrenia ya cuenta con síntomas positivos, síntomas negativos. En el trastorno delirante, las ideas delirantes principalmente. En el primer episodio psicótico es cuando no sabemos qué estamos tratando todavía, solo identificamos los síntomas psicóticos. En el trastorno esquizoafectivo podemos ver que hay síntomas del ánimo, síntomas psicóticos que se recruzan por la mayor parte de la evolución. Y en el trastorno bipolar lo que predomina son los síntomas afectivos, pero puede haber síntomas psicóticos en los episodios muy graves como la manía o la depresión.
La psicosis se define como una decisión o pérdida de contacto con la realidad y puede tener múltiples causas y múltiples enfermedades. Son 3 síntomas principales de la psicosis. Las ideas delirantes, que se hace referencia a creencias que se defienden con un ímpetu importante, que no ceden ante la evidencia contraria de la creencia y que norman la conducta. Hay un criterio que es el de que son falsas. Ahí hay diferentes perspectivas, pero es un criterio que viene en el DSM que aún se considera importante. Las alucinaciones son percepciones en cualquiera de nuestros sentidos, sin un estímulo que las genere. Puede haber movimiento, olfato, oído, vista, de cualquier sentido, hasta la propiocepción. Entonces, esas son las alucinaciones. Y la desorganización son actos actos sin un orden, sin un objetivo, o que el discurso pierde la estructura habitual. Estos son los síntomas centrales de la psicosis. Es muy importante saber que psicosis no es lo mismo que psicopatía o psicópata. Psicópata y psicopatía son cosas completamente diferentes que tienen que ver con las personas que son mentirosas, pueden defraudar y que se relacionan principalmente en los medios de comunicación, se relaciona a asesinos seriales y cosas parecidas. Entonces no hay que confundir psicosis con psicopatía, nada de eso. El suicidio es un problema bastante importante en los trastornos psicóticos. Del 5 al 7% de las personas con un trastorno psicótico consumen un intento de suicidio a lo largo de la vida. Y del 10 al 50% de las personas han tenido algún intento de suicidio. Entonces esto es importante. Y el suicidio es la primera causa de muerte temprana en pacientes con psicosis. Esto sin contar el resto de las comorbilidades. El suicidio es como el principal punto de riesgo para la psicosis. Uno de los momentos más relevantes de la evolución es el primer año de la enfermedad, ya que se considera el punto de mayor riesgo para el suicidio. Se hace 12 veces más riesgo, pero tienen 12 veces más riesgo que la población general y 30% más riesgo que otras fases de la evolución de la psicosis. Entonces sí es un punto que no hay que olvidar. Y a veces se puede extender hasta los primeros 5 años. Entonces, aunque pueden encontrar que en la mayoría de la bibliografía lo comentan como el primer año, algunos autores consideran que la vigilancia tiene que ser más cercana a los primeros 5 años y tiene que evaluar constantemente el riesgo de suicidio en esta etapa. ¿Cuáles son los factores de riesgo para el suicidio? Ahorita vamos a hablar de diferentes factores de riesgo, solo hay que tomar en cuenta qué tan influenciables son por el ambiente y cuáles van a ser estáticos, son intrínsecos del sujeto. Entonces, la edad de inicio temprana y tardía son factores de riesgo que no podemos modificar, que van a pasar. La familia con trastornos psiquiátricos graves tampoco lo podemos controlar. Las comorbilidades médicas como diabetes, hipertensión, cáncer o algunas otras enfermedades, aunque no podemos controlarlas, podemos disminuir la probabilidad de que sucedan fomentando un estilo de vida saludable, dieta adecuada, controlar los medicamentos para que no suba el colesterol, triglicéridos, etc. Vigilancia estrecha. La historia de trauma tampoco podemos controlarla, pero podemos ofrecer intervenciones apropiadas cuando el paciente llega a la estabilidad. Se puede considerar intervenciones para estrés postraumático u otras terapias enfocadas a este problema. La pobre red de apoyo es algo que en nuestra sociedad es complicado de tratar, ya que no podemos forzar a la familia a estar apoyando y tampoco existen los sistemas gubernamentales para apoyar, pero sí es un factor de riesgo que podemos estar muy al pendiente. El género masculino aquí estadísticamente se ha asociado a mayor riesgo suicida, suicidio consumado, aunque en otras poblaciones las mujeres tienen mayor riesgo de intento suicida, se ha observado que el género masculino tiene más riesgo de consumarse. Y la gravedad de los síntomas psicóticos. Si los síntomas psicóticos son muy intensos, se pueden asociar a riesgo de suicidio. Otros factores de riesgo importantes son la desesperanza, que es la falta de no encontramos un motivo para seguir adelante, mejor dicho, la depresión, ya como tal el cuadro clínico depresivo, la duración de psicosis no tratada que sea extensa, esto quiere decir cuando dura más de un año aumenta el riesgo. El término de psicosis no tratada es el tiempo que pasa de que empezaron los síntomas psicóticos a que recibe su primer tratamiento antipsicótico. Entonces, se considera tiempo adecuado menos de un año y tiempo extendido más de un año. Yo sé que suena un poquito raro, pero es como lo que se considera de manera general. Un punto relevante y que es el más importante en cualquier riesgo suicida es la historia de intentos suicidas previos. Una persona que lo ha intentado en el pasado tiene mayor riesgo de volver a intentarlo y es el factor predictor más importante de reintentos. Uso de sustancias y consumo de drogas siempre es un factor relevante en aumentar riesgo tanto de suicidio como de conducta agresiva y adecuada conciencia de enfermedad. Este punto, aunque parece contraintuitivo porque pensaríamos, pues está consciente de su enfermedad, es menos probable que atente contra su vida. En la psicosis tiende a ser al revés porque como se dan cuenta o se percatan del costo que tiene para su estado de salud y para sus planes a futuro la enfermedad, esto puede llevar a que la persona se sienta con mayor desesperanza o mayores síntomas depresivos y mayor riesgo suicida por consiguiente. Alucinaciones de comando. Ahí es cuando la persona llega a recibir órdenes de que le dicen que tiene que hacerse daño, que tiene que matarse o que tiene que lastimar a otro. Entonces, en ocasiones la persona prefiere lastimarse a él mismo que dañar a otros, entonces termina desgraciadamente en intento de suicidio o suicidio consumado. Dentro de la neurobiología del suicidio en psicosis, ahí hay información bastante escasa, que no podemos hacer gran transpolación a la evidencia o a la práctica clínica sobre el suicidio, pero lo que se ha encontrado son anormalidades serotoninérgicas. En algunos estudios, en otras patologías, se encuentran ahí cambios en los metabolitos de la serotonina y líquidos rápido después de un intento de suicidio. Algo aquí se replicó similar. Disminución del nivel del ácido quinolénico, esto realmente tampoco ha encontrado gran asociación, pero también se ha identificado. Menor volumen de sustancia gris y adelgazamiento cortical son los dos puntos más importantes o más frecuentes que se han encontrado en riesgo suicida para psicosis. Esto se mide a través de resonancia magnética y también se han encontrado anormalidades en conectividad, pero tampoco esto se replica de manera frecuente. Entonces, los dos puntos más importantes en la neurología del suicidio en la psicosis es que hay una disminución del volumen de la sustancia gris y un adelgazamiento cortical, lo cual puede ser como predictor de menores herramientas para lidiar con los síntomas y menores herramientas para lidiar con la sedación o con los síntomas psicóticos. Ahora vamos a hablar un poquito de la formulación del riesgo suicida, ¿vale? Hay 4 formas de evaluarlo, que es el estado de riesgo, situación de riesgo, recursos disponibles y eventos previsibles. Esta formulación surge de darnos cuenta que muchas de las evaluaciones que se hacen para identificar riesgo suicida se limitan a datos que no van a cambiar en el paciente. Y esto se encuentra, mejor dicho, se identificó en un estudio que es el Intercept, que tiene que ver con uso de clozapina y riesgo suicida, y a partir de eso empezamos a darnos cuenta que realmente hay variables que no van a ser modificables y enfocarnos en ellas realmente no nos va a dar herramientas para predecir el riesgo ni para proteger ni ayudar al paciente. Entonces lo que se ha hecho es tratar de encontrar diferentes datos que nos puedan predecir el riesgo o ayudar a prevenirlo, y lo han dividido de esta manera. El estado de riesgo se refiere al diagnóstico que es intrínseco de la persona. Ahorita vamos a profundizar un poquito. La situación de riesgo en comparación con la basal de la misma persona, ahí hago referencia a su estado previo. Entonces, si yo habitualmente tengo este riesgo suicida y de repente aumentan los síntomas psicóticos, mi riesgo suicida va a aumentar. Recursos disponibles tienen que ver tanto familiar como individual y social, y eventos previsibles tienen que ver con con cambios en la dinámica familiar, mudanzas, pérdida de empleo, cosas que sabemos que son probabilidades cercanas.
Entonces, vamos a hablar específicamente del estado de riesgo. Como platicábamos, compara al paciente con otros pacientes del mismo diagnóstico y tiene que ver con mayor que, similar que o menor que el resto de las personas que tienen este mismo diagnóstico. Y los factores estáticos, esto quiere decir que no van a cambiar, históricos que están en el pasado o intrínsecos del cerebro de la persona. Y es lo que hablamos. Históricos tiene que ver con riesgo, antecedente de trauma, edad de inicio, duración de tratada. Eso no lo vamos a poder cambiar. Intrínsecos como el género, la condición social como el origen étnico y otros factores que salen de nuestro control. Entonces, esto vale la pena recabarlos, pero reconociendo que son datos de riesgo que no vamos a poder modificar de manera directa. La situación de riesgo tiene que ver justamente con factores dinámicos que varían entre momentos clínicos, comparando el sujeto mismo con su propia base. Entonces, antes tenía más riesgo porque fue el primer episodio, estaba en los primeros años de evolución, tenía síntomas depresivos sin tratamiento y tenía mala tratamiento antipsicótico. Después empezamos tratamiento antipsicótico de depósito o de larga duración, empezamos antidepresivo, ingresó a una terapia grupal y desaparecieron los síntomas afectivos, ya está mejor el paciente. Entonces, ese es como lo podemos ir comparando en su evolución y son bastante dinámicos porque puede ser que de repente hay una escasez del antipsicótico que tiene de larga duración y se tiene que cambiar. Entonces, es algo que es dinámico y no podemos hacer más que identificarlo y estar pendiente en ese momento. Recursos disponibles y situaciones previsibles, quiere decir, recursos disponibles, ¿con qué se cuenta para respuesta inmediata ante crisis? Por ejemplo, si tengo un paciente que está bastante estable y hay un evento desencadenante, el paciente sabe que puede venir a buscarme si tengo la oportunidad de atiendo. En caso de que eso no sea posible, va a servicio de urgencias, y el servicio de urgencias ofrece internamiento, el paciente está internado, disminuye el riesgo, se va de alta y ya se resolvió la situación. La familia está al pendiente y dicen, ok, notamos cambios, está más aislado, menos cooperador, no quiere tomar el medicamento, vienen a consulta, se informa el médico, se ofrece internamiento, se da tratamiento, sale el paciente y se recupera la situación. Entonces hay bastantes recursos sociales. A diferencia de otros casos donde la familia no está al pendiente, se comunica con la familia y no muestra interés, no tiene forma de quedarse hospitalizado ya sea por los cuidadores, el costo o no hay necesidad de aceptar el internamiento, esto nos va a complicar, entonces hay menos recursos disponibles para resolver este problema. Y situaciones previsibles, aunque no podemos estar seguros de qué van a pasar, o qué cosas malas van a pasar o qué situaciones van a suceder en un futuro, podemos hacer una predicción a través de herramientas especialistas. Entonces sabemos que en México el desempleo está altísimo, el paciente ha tenido problemas en su trabajo y ha habido mayor competencia en esta área, o empieza la pandemia y empieza a cerrar los trabajos donde el paciente trabaja, sabemos que la probabilidad de que pierda el empleo es muchísimo. Entonces empezar a trabajar en ello, identificarlo, ver al paciente más seguido, estar pendiente de cómo va y ya. Si tenemos una familiar con enfermedades avanzadas que va a ser probable que en un futuro no tan lejano fallezca, eso sabemos que va a pasar. En un futuro que no sabemos cuándo, podemos empezar a trabajar con eso, con el paciente, con la familia, extender los recursos familiares e identificar este factor para ofrecer intervenciones oportunas. Entonces esto se puede identificar con tiempo de anticipación. Vamos a revisar el estado de riesgo, cuáles son las cosas que se pueden considerar. Hagamos un poquito de memoria. El estado de riesgo tiene que ver con la comparación del paciente con otros pacientes del mismo diagnóstico. Son las características sociodemográficas, intentos de suicidas previos, que acuérdense que intentos de suicidas previos es el predictor más importante para un intento nuevo, experiencias adversas en la niñez, conflictos familiares, funcionamiento premórbido deficiente, edad de inicio temprana o tardía, utilizaciones múltiples, altos niveles de insight, el insight y la conciencia de la enfermedad lo ocupamos como simples. Entonces, son qué tanto el paciente se da cuenta que está enfermo y las consecuencias de la enfermedad en su futuro o en su expectativa de respecto a su vida. Síntomas positivos y negativos y tiempo de evolución prolongado. Esto es el estado de riesgo, cosas que no podemos cambiar. Situaciones de riesgo. Estas son cosas que, son cosas que están pasando en este momento y se compara el paciente con su propia base y van a ser fluctuantes a lo largo del tiempo. Comorbilidades psiquiátricas, lo que platicamos, si tiene depresión, yo ofrezco tratamiento, bajamos el riesgo. Si tiene ansiedad, yo ofrezco tratamiento, bajamos el riesgo. El insomnio, si el paciente está dándole vueltas en la noche y no puede dormir, está con rumiaciones respecto al futuro, a su estado de ánimo, a su enfermedad, hay que dar tratamiento oportuno para el insomnio para que esto remite. Pérdidas recientes, también esto es algo que pasa frecuentemente, en la pandemia fue más frecuente de lo habitual, entonces estar al pendiente de pérdidas recientes, aislamiento social, tratar de incluir al paciente en grupos de autoayuda, en grupos de psicoeducación, en integrar actividades sociales. Actualmente con esta parte de los pilares ha sido un poquito más sencillo integrar a los pacientes en la Ciudad de México al menos, lo cual nos ha facilitado que se integren en grupos y puedan convivir un poco más, que el aislamiento social es algo que pasa frecuentemente en pacientes con trastornos psicóticos, ya sea por los síntomas y la desconfianza que esto genera, o por el estigma de la sociedad que excluye al paciente. Alta resistencia. Ahí en la mayoría de los trastornos psiquiátricos, después de la hospitalización, en cuanto se da de alta al sujeto, es el punto donde también el riesgo de suicidio se eleva bastante. Por varias razones se considera que uno puede ser que el paciente esté ocultando síntomas durante su hospitalización con la intención de irse de lo más pronto del hospital, y esto nos pone en riesgo de que cuando salga del hospital los síntomas estén pues todavía de manera importante y no tenga las herramientas para lidiar con el exterior. O también puede ser que tras la hospitalización y el alta, el paciente se percata de todo lo que cambió o lo que las complicaciones que generaron su hospitalización. Entonces, estar pendiente después de la agitación y tranquilidad motora, la lagartija es un factor de riesgo para conducta suicida, y hay personas que están pendientes de que el paciente no esté ansioso, intranquilo o con síntomas de agitación. El pobre apego al tratamiento es un factor de riesgo para muchísimas cosas, para recaída, para mala respuesta al tratamiento, para resistencia al tratamiento, pero también para riesgo suicida. Aquí hay que buscar por qué el paciente no quiere tomarse el medicamento, pobre tolerancia a efectos secundarios, pobre insight, presión familiar. Al identificar estos factores podemos hacer intervenciones específicas. No te gusta el medicamento porque te da mucho sueño y tienes que trabajar, vamos a ver, lo cambiamos en la noche, ¿mejora? ¿Sí o no? ¿No mejoró? Vamos a cambiar el medicamento y vamos a ver cómo te va con este. Entonces, hacer esta apertura con el paciente para que se pueda acercar a nosotros, podamos establecer un tratamiento que sea más eficaz y con menos efectos secundarios para el paciente. Síntomas expectativales, como son bastante notorios para las personas y para los que los rodean, pueden ser complicados de lidiar con ellos. Entonces, hay pacientes que tienen disinencias, distonías, que no tan a su alrededor, y esto los hace víctimas de exclusión, de acoso o de discriminación. Entonces, estos son factores de riesgo importantes con los cuales podemos intervenir. Recursos disponibles. Como no podemos llegar al cambio social realmente de manera amplia, digamos, abrirnos los obstáculos, cosas que están dentro de nuestro control, sí, no podemos enfocar en la estrategia de afrontamiento, a desarrollo de resiliencia y apoyo social en círculos cercanos. Entonces vamos a trabajar en técnicas de regulación emocional, técnicas de herramientas de solución de problemas, herramientas de interacción social, de práctica social para que empiecen más cómodos con su ambiente, desarrollo de resiliencia para ver técnicas de mindfulness, atención plena, cosas similares, apoyo social, asistir a la familia y a grupos psicoeducativos, donde se les explique por qué es importante estar con el paciente, que el paciente no finge sus síntomas, que el paciente requiere ayuda para actividades que a lo mejor para otros sujetos no quieren ayuda. El desarrollo del insight con el objetivo de que requieran y tengan mejor tratamiento, vigilando la contraparte de que mayor insight y mayor diversidad no puede percibir. Hay que fomentar la ausencia de síntomas psicóticos y fomentar la buena cooperación con el clínico. Esto quiere decir fomentar que el paciente confíe en nosotros y sepa que aunque nosotros a lo mejor no podemos brindar la solución a todos sus problemas, pueden acercarse a nosotros para solucionarlos o para crear alguna solución.
y situaciones previsibles de riesgo, que debemos identificar cuál es el significado subjetivo del estresor, prever consumo de sustancias o uso de sustancias, acciones escolares disciplinarias. Esto quiere decir que cualquier padre estudiante por los síntomas psicóticos se ausentó, sabe pendiente que puede haber consecuencias contra el paciente y puede haber aumento del riesgo. Alta atención hospitalaria, también sabemos cuándo el paciente se va a ir, entonces sabemos qué va a pasar después. Entonces podemos decir, ok, el paciente se va a ir el viernes, necesitamos que sábado, domingo, lunes, después de estos 15 días, esté un poquito más cercana a la familia para que puedan estar al pendiente, a lo mejor que el paciente no duerma con puertas cerradas, a lo mejor que el paciente no se consumir sin medicamento y vernos pronto en la actitud. Dificultades sociales, como lo platicamos hace un momento, si el paciente ha tenido un trabajo durante muchos años, pero en este trabajo lleva meses que le han estado poniendo trabas, donde le están amenazando que lo van a despedir, está al pendiente de la posibilidad de despido. Ambiente conflictivo, la familia es un poco de riesgo para las recaídas y para la reducción, en especial cuando la familia tiene múltiples conflictos dentro de ella, ya que la emoción expresada, que es como la frustración que se expresa de diferentes maneras por los síntomas que tiene la familia hacia sujeto, se puede hacer intervenciones específicas hacia esto. Cambios farmacológicos, esto es muy previsible. Si yo noto que el paciente no está respondiendo al tratamiento y le voy a hacer el cambio, puedo esperar justamente a un momento donde la familia esté más al pendiente y en ese momento hacer el cambio de tratamiento, cuando todos podamos hacerlo con mayor tiempo. Entonces, aquí son las etapas que podemos ofrecer para el tratamiento: evaluación del paciente, hacer la formulación del riesgo suicida, ofrecer intervención no farmacológica, grupos psicoterapéuticos, grupos de psicoeducación, internamiento hospitales de día, que son hospitales de salud en las mañanas, estamos en terapia, intervención grupal, y después intervenciones en la noche, e intervenciones farmacológicas. Hay ciertos medicamentos que vamos a pasar muy brevemente que pueden disminuir el riesgo suicida, que tienen bastante evidencia en esto. Entonces, aquí están el equilibrio de los dos tratamientos. El apego al tratamiento antipsicótico, eso es importante, que hay que insistir al paciente que se le tome sus horas, a la dosis adecuada, que no va a las dosis. Considerar los antipsicóticos de larga duración, son los que antes se llamaban depósitos, como el decanato de haloperidol, la paliperidona, el sucrobentisol, el risperidol constas. Estos medicamentos, hay algunos estudios que pues, no son enormes, pero se han encontrado que disminuyen el riesgo suicida. Los antidepresivos también son útiles para tratar síntomas afectivos, y la clozapina. La clozapina se ha encontrado que es uno de los antipsicóticos que mayor efecto tiene para la disminución del riesgo suicida en pacientes con esquizofrenia. Este punto es importante, no puedo cansar de resaltarlo, porque hay ocasiones que nos llegan pacientes que toman clozapina por el riesgo suicida, pero no tienen esquizofrenia, tienen otros trastornos como trastorno de la personalidad o algo parecido, y realmente no existe evidencia para enviar este medicamento en otros trastornos que no es esquizofrenia. Aquí no lo puse, pero también se puede considerar el litio. El litio sí se ha encontrado evidencia de que puede ser efectivo en población general para disminuir el riesgo suicida. Ahí por ahí hay unos estudios, pues la verdad, con bastantes deficiencias metodológicas, pero que se encontró una asociación ahí pequeña entre cantidad de litio en el agua y riesgo suicida, que disminuye el riesgo. No es para que le pongan litio a su agua, solo es para que sepan de esta posibilidad de que en pacientes con trastornos psiquiátricos y riesgo suicida, el litio es una intervención posible. ¿Vale? Y no farmacológicas, terapia cognitivo-conductual, hay terapias específicas para la esquizofrenia o no específicas que son más útiles, mejor dicho, en esquizofrenia, que es la PCCR, que está enfocada en la recuperación, la TCCT, que se enfoca en los síntomas psicóticos. Terapia familiar es algo que se tendría que ofrecer de manera inicial a los pacientes que llegan con nosotros. El problema es que no es lo más accesible del mundo, pero si está entre sus posibilidades, tanto familiares como de su grupo de apoyo o su institución, terapia familiar es una buena opción. Intervenciones psicosociales que tienen que ser trabajo protegido, apoyo en apoyo económico, que algunos reciben un ingreso constante por la discapacidad, también son bastante útiles. Entrenamiento en resolución de problemas, esto tiene que ver con que los síntomas psicóticos a veces pueden complicar la capacidad de encontrar soluciones a problemas de la vida diaria. Entonces, el entrenamiento enfocado a esto que tienes que hacer en esta situación es una solución efectiva, la lluvia de ideas y todo esto, para que puedan resolver el problema fácilmente. Terapia de apoyo, esta es una terapia que principalmente no tiene que ser para desahogarse al paciente, para encontrar esta solución de problemas, para dar una guía un poco más dirigida. Rehabilitación vocacional, antivocación, rehabilitación vocacional, que tiene que ver con capacitar al paciente en el empleo que él quiera para que pueda desarrollarlo y pueda tener un poco más de independencia. Y entrenamiento en habilidades sociales. El paciente con esquizofrenia o algunos trastornos psicóticos puede tener deficiencias en materia de la mente, que quiere decir saber lo que el otro puede estar pensando de lo que yo estoy pensando. Es la forma de verlo. Y al tener esta deficiencia, cuando estamos interactuando con él o cuando interactúa con otras personas, puede ser difícil predecir lo que él o saber cómo actuar ante situaciones sociales. Entonces, el entrenamiento en habilidades sociales tiene la intención de ofrecer un marco en el cual el paciente se va a mover para poder interactuar con otros y mejorar su relación con su grupo de apoyo. Entonces, esas intervenciones no farmacológicas son bastante útiles. El problema es que son bastante costosas y no hay tanto personal capacitado en la mayoría de los casos. Y las intervenciones farmacológicas sabemos que funcionan, pero tampoco son la solución a todos los problemas. El objetivo es que ambas tienen que estar en conjunto para poder mejorar la calidad de vida y disminuir el riesgo que tienen estas personas. Entonces, aquí nada más es como un pequeño esquema donde cierran toda la esperanza, la terapia, los psicóticos, como el riesgo de suicidarse es algo dinámico, que va fluctuando a lo largo del tiempo y hay muchos factores que intervienen, ya sea aumentando el riesgo o disminuyendo el riesgo. Y en estos son los que tenemos que enfocar, no en ver como un caso pasivo que no vamos a hacer nada, sino qué puedo hacer, qué puedo controlar y qué sale de control y solo puedo estar vigilando. ¿Vale? Entonces, con esto terminamos la sesión. Espero que haya quedado claro. Hay cosas que a lo mejor son muy superficiales o generales, pero el chiste principal es que puedan hacer la aproximación diagnóstica y que puedan hacer las intervenciones dirigidas a los síntomas, que reconozcan qué medicamentos son los que sí tienen evidencia, que principalmente quedamos los psicóticos de larga duración, clozapina y litio. No hay evidencia en otros medicamentos, a veces se da cuatro, pero tampoco hay tanta evidencia, no hay como un medicamento que nos va a quitar el riesgo completamente. Los antidepresivos son una herramienta necesaria en los pacientes con riesgo de suicida y síntomas depresivos, hay que tratar la depresión del paciente. Ahí hay, por ejemplo, la partida de pantalla para que puedan ver el control. Ahí se una corriente de psiquiatría pues, ya en el pasado que sugerían o decían que los pacientes con esquizofrenia no se deprimían, y esto pues, realmente no tiene algún sentido. Esto lo decían porque los síntomas negativos parecían síntomas depresivos, entonces no tiene depresión, tiene síntomas negativos y ya. Esto pues, realmente no tiene fundamento. Los pacientes con esquizofrenia o cualquier trastorno psicótico se pueden definir, tienen pues igual el rango de emociones a lo mejor un poco más estrecho, ya sea por la enfermedad o por los síntomas secundarios de los medicamentos, pero no quiere decir que no se puedan definir. Entonces no repliquen esta perspectiva que no, sin evidencia. Hay que dar tratamientos oportunos a los problemas que presenta el paciente. ¿Vale? Entonces gracias por la atención. Y lo han vivido de esta manera.